Semana 24. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a Semana 24. Iniciamos, como siempre, con la imagen de la semana. Fue el día jueves por la mañana cuando se confirmó la salida de Mario Rosas como general director de Carabineros. Un día después de aquel operativo en un hogar del Sename en Talcahuano, en la región del Biobío, que dejó 2 menores baleados. Una salida que se produjo en el contexto de una reunión en La Moneda, encabezada por el presidente de la República, Sebastián Piñera, y en la que participaron el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y también el propio Mario Rosas. Durante el encuentro, el presidente recibió la renuncia del ahora ex jefe de Carabineros y la aceptó. De esta manera, el mandatario decidió reemplazar a Rosas por el general Ricardo Yáñez, quien se desempeñaba como subdirector y que ahora es el número 1 de la policía uniformada. La salida de Rosas era exigida por la oposición desde el estallido social de octubre del 2019 en el marco de las violaciones a los derechos humanos. El 29 de enero de este año se produjo otro hecho de connotación pública que generó críticas al actor policial. Esto debido al atropello y posterior fallecimiento de un hincha de Colo-Colo que fue arrollado por un camión de Carabineros. Este caso también provocó que la oposición pidiera su dimisión en el cargo. En octubre de este año su figura recibió nuevos cuestionamientos cuando un adolescente de 16 años cayó al lecho del río Mapocho tras ser empujado por un uniformado. Rosas logró permanecer en el cargo 698 días. Llegó a la jefatura en un momento bien complejo, tras la polémica salida de Hermes Soto, quien se negaba a dejar la institución a raíz de los cuestionamientos surgidos contra la policía por el caso del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Incluso desde su cargo Rosas pudo ver la salida de 3 ministros del Interior y él estaba aún en el cargo. Así es que comienza una nueva etapa en Carabineros a cargo del general Yáñez, que ya comenzó a trabajar desde el primer día cuando fue nombrado por el presidente de la República, Sebastián Piñera. Así es que comienza una nueva etapa en la institución uniformada con la salida de Rosas, el ingreso de Yáñez y, por cierto, con un desafío importantísimo por delante que tiene que ver, entre otras cosas, con la reforma a Carabineros. Se delinearon ya algunas cosas en el mediano, pero también en el corto plazo para mejorar no solo la imagen de esta institución, sino que darle también la confianza que se merece por parte de toda la población de nuestro país. Decía yo, buenos días, bienvenidos a Semana 24 que hacemos por las pantallas de TVN y también el canal 24 Horas y a través de todas nuestras plataformas. Usted también nos puede comentar lo que ha pasado durante esta semana. Lo miramos hacia atrás lo que ha pasado, pero también proyectamos hacia adelante lo que va a ocurrir. Y es una semana clave desde varios puntos de vista. Hay harto movimiento en el Congreso, sobre todo por el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales que tendrá una jornada clave el próximo día miércoles. Pero también esta semana fue noticia y tiene que ver con una fecha importante, el inicio de clases, que va a comenzar en definitiva el próximo 1 de marzo del 2021. Será definitivamente esa fecha, según lo confirmó el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Y en ese sentido, dijo el secretario de Estado que durante todo el próximo año la priorización curricular, la necesidad de hacer un diagnóstico certero y también de reforzar los aprendizajes será un elemento central para cuando comiencen las clases del próximo año. Dijo también el ministro que los establecimientos educacionales, para hacer todo este proceso, deberán presentar un plan o una especie de programa que les permita establecer mecanismos de presencialidad, lo que dependerá, por cierto, de cada colegio o también de cada liceo. En este sentido, detalló que ya se entregaron los lineamientos a los colegios para que diseñen un plan de retorno presencial cumpliendo con los protocolos elaborados en conjunto con el Ministerio de Salud, los cuales deberán ser entregados a más tardar el viernes 8 de marzo del 2021, mientras que los establecimientos que de alguna manera requieran acompañamiento para la realización de su plan podrán solicitar una asesoría personalizada al propio Ministerio de Educación. Para el año escolar que se viene, el 2021, el Mineduc recomienda la adopción de un régimen trimestral de organización del año escolar para de alguna manera también planificar en tramos más cortos, los cuales pueden ajustarse con mayor facilidad y permiten monitorear durante 3 ciclos completos los avances curriculares. El inicio entonces del año escolar 2021 era un tema que se venía evaluando hace bastantes semanas y la idea también, dicen desde el Ministerio, es que las comunidades educativas puedan tener un adecuado descanso durante el periodo de verano e iniciar con toda la energía necesaria este próximo calendario 2021. En algún momento se esbozó la idea de que esto comenzara en febrero. Bueno, en definitiva será el 1 de marzo del 2021 que comienzan las clases, dándole también, como decía el propio ministro Figueroa, el descanso a toda la comunidad educativa para partir con todas las pilas a contar de marzo del próximo año.
Y más adelante estaremos contándoles de una decisión importante que toman las autoridades de gobierno que tiene que ver con la apertura de las fronteras de nuestro país, que permanecieron cerradas durante harto rato a raíz de lo que significa la pandemia. Los extranjeros podrán ingresar a nuestro país a través del aeropuerto de Pudahuel siempre y cuando cumplan con la normativa sanitaria vigente. Existe un protocolo, por cierto, establecido con la autoridad sanitaria que dispuso que todas las personas que ingresen, sin importar el país de origen, deben portar el resultado negativo de un test de PCR con una antigüedad máxima de 72 horas contada desde el momento de ingreso a nuestro país. Además, los turistas deberán portar la declaración jurada para viajeros y también un seguro de salud. Los extranjeros también van a quedar sujetos al periodo de vigilancia de viajeros por 14 días posteriores al ingreso al país. Y esta apertura al tránsito de extranjeros a través del aeropuerto de Santiago, por cierto, se traduce en un mayor número de personas que ingresan al país y para ello se cuenta con todas las medidas sanitarias para hacer del modo aéreo un transporte seguro. También se informa que otros puntos de acceso al territorio nacional, los terrestres, por ejemplo, los marítimos y otros aeropuertos, se van a mantener cerrados. Esto es gradual, lo ha dicho la autoridad de gobierno, va a ser de a poco y vamos a partir mañana. Esto comienza mañana en el aeropuerto de Santiago. En un rato más entiendo que el presidente de la República, Sebastián Piñera, va a estar en ese lugar dando el vamos entonces a esta apertura el día de mañana. Son varios los protocolos que se han establecido, pero ya se ha trabajado con la autoridad y también con la concesionaria del propio aeropuerto para llevar adelante esto de la mejor forma y de manera segura, como ha pedido también la propia autoridad sanitaria. Vamos al detalle, decía yo, es una semana bien compleja, bien movida para el Congreso desde todo punto de vista, al igual como fue la que recién termina, con proyectos que se estuvieron analizando, discutiendo, y hay uno que está sobre la mesa, más que uno, son dos ahora, que tienen que ver con el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. ¿Cómo se decanta esta semana? Dicen que el miércoles va a ser un día clave, porque se vota el proyecto que presentó la oposición, que ya fue aprobado además por la Comisión de Constitución, pero también podría llegar ese mismo día el proyecto que presentó casi a fines de la semana el propio gobierno, con algunas indicaciones, algunos requisitos que, por cierto, lo difieren del que tiene hoy día la oposición ya aprobado en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Constitución. Queremos hablar de esto, lo invitamos acá al estudio al senador de Evópolis, Felipe Casa, quien ya saludo. ¿Cómo le va, senador? Buenos días, gracias por estar en Semana 24. Muy buenos días, gracias por la invitación. Decía yo, semana clave a propósito del segundo retiro del 10%, senador, pero antes de partir por lo que podría ocurrir respecto a estos dos proyectos de ley, ¿cómo mastiga usted esto que llegamos a esta semana, a puertas de votarse esto en el Senado, con dos proyectos diferentes? Uno que, por cierto, tiene limitaciones, pero sí o sí, lo indica todo, vamos a tener un segundo retiro, pase lo que pase, ¿no? Bueno, absolutamente, y además de ese proyecto, que probablemente se va a aprobar esta semana, bueno, se va a ver los detalles, qué elemento va a tener cada uno. Vamos a tener además la discusión sobre los escaños reservados de los pueblos originarios, vamos a tener también la discusión de los independientes. Las listas de independientes que siguen esperando que el Congreso les diga, bueno, van a tener efectivamente más facilidades para poder competir en la próxima Convención Constituyente. Desde Evópolis, hace ya más de 8 meses, planteamos una indicación que bajaba a la mitad los requisitos para los independientes. Hicimos una propuesta de escaños reservados y desgraciadamente el Congreso ha andado muy lento en general. Ha andado muy lento en estos temas y estamos haciendo las cosas a última hora. A mí me da mucha lástima porque tanto para los pueblos originarios como para los independientes todavía hay incertidumbre. Hay algunos incluso que quieren aumentar el número de constituyentes de 155, lo que a mí me parece claramente que es cuidar sus cuotas de poder. Eso está muy mal porque al final los pueblos originarios debieran ser parte de los 155. Nosotros hicimos una propuesta muy parecida a la de Nueva Zelanda, donde efectivamente tenemos un padrón paralelo, donde efectivamente tú puedes tener participación, respetando también la igualdad del voto, que es bien importante como un elemento central de la democracia. Déjese centrarme en el segundo retiro del 10%. ¿Por qué presenta este proyecto el gobierno, a su juicio, para limitar un nuevo retiro? Hay algunos que ya verbalizan, por cierto, la idea de que podría venir un tercero y un cuarto. De hecho, el propio ministro de Hacienda, Ignacio Briones, decía, bueno, lo estamos haciendo para cerrar la llave, de que no se vayan a generar más retiros de los fondos previsionales. ¿Es ese el objetivo? Yo creo que hay dos objetivos, básicamente. Uno, es tratar de dar una racionalidad al retiro del 10%. Y que en el fondo las personas de más altos ingresos, que incluso la semana pasada tuvieron, o el mes pasado tuvieron más de 2 millones de pesos de ingresos, efectivamente no abusen del sistema, no abusen de esta liquidez. Y lo segundo, que obviamente los más ricos paguen impuestos. O sea, en el fondo no puede ser que vuelva a ocurrir lo que ocurrió en la primera vez, que hubieron algunas personas que no solamente lo sacaron, sino que además con esos recursos lo pusieron en el APB, evadiendo doblemente impuestos. Entonces hay ciertos elementos de racionalidad que se estaban perdiendo en la discusión y el gobierno, creo que en un acto de responsabilidad también busca darle una cuota de racionalidad a lo que se está haciendo.
Pero durante mucho tiempo estuvo en la idea del gobierno de que no era bueno el retiro de fondos provisionales. Por supuesto. Al final cede, ¿no? Por supuesto, porque se da cuenta que viene un retiro del segundo 10%, donde no se iban a pagar impuestos, donde los sectores que ganan más de 2 millones de pesos iban a poder sacarlo también, a pesar de que lo hayan ganado el mes pasado. Entonces, desfinanciar los fondos de pensiones con grupos de altos ingresos claramente parecía una mala idea, y que no paguen impuestos también parecía una mala idea. Entonces creo yo que el gobierno, en vez de quedarse de brazos cruzados, dijo, ¿saben qué? Frente a la irresponsabilidad que está haciendo el Congreso, particularmente en la Cámara, voy a poner una cuota de responsabilidad para que justamente tengamos efectivamente, ojalá, esta liquidez, pero con responsabilidad. Y además, importante, que el día de mañana, porque vamos a tener que tener una reforma de pensiones, podamos también hacernos cargo del tema de fondo, que es cómo tenemos pensiones dignas. Porque aquí miramos mucho, desgraciadamente, esta posibilidad de flexibilidad, pero nos olvidamos que tenemos una herida abierta. Chile tiene pensiones muy bajas. Y esto es porque hace 20 años atrás, 30 años atrás, sabiendo los parámetros que estaban mal calibrados, o sea, ya sabíamos que íbamos a tener pensiones bajas, nadie hizo nada. Senador. Entonces yo creo que el gobierno está bien que, más allá de racionalizar este debate del 10%, se preocupe de una herida abierta que los gobiernos lo van chuteando. Así como fue en el pasado el tema de los pueblos originarios. Esta cuestión de tener escaños para los pueblos originarios lo deberíamos haber tenido también hace mucho tiempo atrás. Bien hecho, bien diseñado. Y no desgraciadamente, como hoy día quiere a veces la oposición, que es en el fondo aumentando el número de 155, que claramente rompe el acuerdo del 15 de noviembre. Déjeme aprovechar su presencia acá, senador, para que se haga cargo además de 3 cosas que ha dicho la oposición después de que conoce el ingreso de este proyecto por parte del Ejecutivo. Primero, que llega tarde, dicen. Que por qué no lo presentaron antes, si efectivamente querían limitar el segundo retiro del 10%. Segundo, y aquí lo voy a personalizar en el presidente de la Comisión de Constitución, el senador Durresti, que dijo esto es una triquiñuela. Y una triquiñuela solo para salvar el asiento del ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Mire, la pregunta es por qué no lo hizo antes el Congreso. Si es un absurdo como ha actuado el Congreso, por ejemplo, que los sectores de más alto ingreso no paguen un mínimo impuesto. Oye, si aquí, te insisto, lo que viene a hacer el gobierno es a subsidiar la negligencia del mismo Congreso en esta materia, que son muy importantes. Y que también, por ejemplo, tengamos un debate de fondo en pensiones. El Congreso lleva más de un año esperando la reforma de pensiones. Entonces, a mí que el Congreso venga aquí a pontificar de por qué no se hizo antes. La pregunta es por qué el Congreso no hizo bien su pega en esto. Y ahí creo que el peso de la prueba le cae a los congresistas. Y que tenga que el Ejecutivo venir a subsidiar los errores que lo han dicho personas, economistas desde el Frente Amplio hasta los economistas más de derecha, que dicen es un absurdo que los sectores de más altos ingresos en su retiro ni siquiera tengan que pagar el 10%. Incluso personas que no vieron bajado en nada su ingreso. O sea, al final es hacer un negocio de corto plazo a costa de las pensiones de los sectores de más alto ingreso. Para las personas de menores ingresos, efectivamente esto es una ayuda. Pero para los sectores que no bajaron su ingreso y que además no quieren pagar impuestos, la pregunta es por qué el señor Durresti, por qué la Comisión de Constitución, tanto en la Cámara como en el Senado, no actuaron con responsabilidad. Senador, ocurrió con el primer retiro y ocurrió también con el segundo retiro, al menos en la Cámara de Diputados, que hay parlamentarios oficialistas que van en ese mismo carril, van votando por ese proyecto de ley. Y quiero preguntarle, de cara a lo que viene para esta semana, el miércoles en lo específico, ¿están alineados los senadores de Chile Vamos para ir por el proyecto del gobierno y no por el de la oposición? Yo espero que sí. He escuchado voces, el senador Sandón, que no está muy de acuerdo por ponerle tantas limitantes. Yo espero que sí. Ahora, la verdad que hemos visto un nivel de desorden que yo la verdad que no me atrevería a decir nada, pero sí yo espero que tengamos racionalidad. Incluso espero que muchos... ¿Y por qué tanto desorden? Yo creo que incluso muchos senadores de oposición van a probablemente decir, sabes que en realidad, leía al senador Montes por ahí, Que venía hablando ahí, diciendo que es obvio que tienen los sectores de más alto ingreso, si se sacan estos recursos que nunca han pagado impuestos, es importante que lo hagan. Si ley pareja no es dura. Entonces, aquí el gobierno lo que hizo es darle racionalidad a un tema que venía sí o sí. ¿Y por qué hay desorden? Porque yo creo que hay muchos parlamentarios que están más preocupados de mirar las encuestas que de actuar con convicción. Si el populismo llegó a Chile y llegó de forma bastante... ¿Y se instaló en Chile Vamos? Por supuesto, pues, pero hace mucho rato y con mucha fuerza. Entonces, eso yo creo que es importante, las demandas ciudadanas que son muy legítimas, enfrentarlas, hacerse cargo de los problemas estructurales, hacerse cargo de temas tan estructurales como, por ejemplo, el narcotráfico en Chile, hacerse cargo del tema de la Araucanía, temas que siguen y siguen ocurriendo y donde el mundo político muchas veces por quedarse arrinconado en las trincheras, por no buscar acuerdos, terminamos en punto neutro y sin avanzar. Y por eso creo que el Congreso, hoy día desgraciadamente, en general ha dado un triste espectáculo de peleas pequeñas, más de que ponernos de acuerdo. Personas de izquierda, derecha, lo que nos dijo el 25 de octubre cuando ganó la apruebo fue muy claro. Pónganse de acuerdo, hagan nueva política. Por eso ganó un 80% del apruebo. Porque nos dijeron, ¿saben qué más? Estamos cansados de que ustedes sigan
mirándose el ombligo, el Congreso en el planeta Júpiter, peleando entre ustedes y no haciéndose cargo de los problemas ciudadanos de la clase media. Dije quedarme con lo del Congreso, que usted lo criticaba recién de por qué no hizo la pega en su momento, particularmente con lo que tiene que ver con la reforma de pensiones. Ayer en el diario El Mercurio, el gerente general de la AFP, Fernando Larraín, decía que el proyecto del gobierno, el que presentó esta semana, el que se va a votar esta semana también, también daña las pensiones, que no resuelve el problema de fondo que tiene esto, sino que solamente lo acota. ¿Comparte la apreciación de la AFP? O sea, claramente el desafío de las pensiones quedó pendiente. Y desgraciadamente el gobierno quiso decirle a la oposición, oiga, está bien, avancemos en esto y hagamos cargo de las pensiones. Le dijeron que no queremos vincular esto con las pensiones. Entonces, claramente, efectivamente esta semana probablemente se apruebe el segundo retiro, pero el desafío de mejorar las pensiones para nuestros adultos mayores en forma definitiva sigue pendiente. Y yo esperaría, una propuesta que hemos hecho hace mucho rato, que una parte del IVA, del impuesto al valor agregado, de lo que pagan todos los chilenos, fuese a sus cuentas de ahorro personal. Porque tenemos muchas lagunas. No basta simplemente con subir la tasa, tenemos que aumentar la base, la cantidad de personas que tienen en sus cuentas personales más ahorro. Y en vez de que esos recursos fiscales se vayan a un fondo común del fisco, debieran ir, espero yo, y es lo que vamos a proponer siempre en la reforma de pensiones, que parte del IVA vaya al ahorro personal. El miércoles se podría votar el proyecto de la oposición en sala del Senado. Si se llega a aprobar, senador Felipe Kast, ¿el gobierno deberá ir al Tribunal Constitucional? ¿En cuál proyecto? ¿El de la oposición? O sea, claramente el gobierno lleva su proyecto que cumple con los estándares de la ley y por lo tanto espero que gane ese proyecto. Y para eso lo hicieron. Por lo tanto el gobierno tiene todo el legítimo derecho de decir, ¿saben qué? Nosotros corregimos el mal diseño institucional y nos hicimos cargo de la demanda. Incluso al proyecto del gobierno le pueden hacer modificaciones. Sí, sí. Por lo tanto, claramente el gobierno debiera poder actuar haciendo respetar la ley. ¿Usted ve, o sea, debería ir al Tribunal Constitucional? Siempre y cuando, ¿sí? Efectivamente, tengamos el trámite del proyecto del gobierno, que corrige el problema constitucional del otro y se hace cargo de la demanda ciudadana y democrática del segundo retiro. Sí, le pregunto si ese no prospera, el del gobierno. Es que no puede no prosperar, porque en el fondo va a tramitarse igual. Sí. O sea, no puede no prosperar. Vas a tener los dos proyectos, el del gobierno va a prosperar, el de la oposición probablemente también, y van a tener esas dos opciones finalmente para elegir. ¿Usted como el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ve también que estuvo en riesgo, se ha erosionado, por decir de alguna forma, la institucionalidad? Cuando se ven proyectos de ley de este tipo de parte del Congreso? Yo quiero valorar lo que ha hecho el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda le ha tocado una labor de hacer justamente hacerse cargo de una crisis económica brutal. El Banco Mundial esta semana dice que probablemente este ministro de Hacienda, nuestro país, ha sido de los países que ha podido inyectarle más recursos justamente a la ciudadanía en momentos de crisis. Y además lo ha hecho con una sobriedad, con un espíritu de diálogo el ministro de Hacienda, Briones, que yo creo que cualquier otro ministro en su lugar probablemente no habría estado a la altura. Y por eso creo que él ha buscado empatizar, trabajar seriamente, responsablemente, sin populismo y con propuestas de futuro. Por eso creo que efectivamente tenemos que hoy día avanzar hacia el futuro, haciéndonos cargo, pero siempre, obviamente, cuidando la institucionalidad y el respeto justamente a la misma. ¿Lo ha visto solo? ¿Cómo? ¿Lo ha visto solo el ministro Briones? Por ningún motivo. Yo creo que ha sido de los puntos altos que hemos tenido como gobierno y claramente hay ciertos sectores que les gusta hacer de la política una política trinchera. Lo vimos con las acusaciones constitucionales. Ya llevamos nueve acusaciones constitucionales. O sea, hay una parte de la oposición que no se da cuenta que lo que Chile quiere es una oposición constructiva, no simplemente destructiva. Y eso es lo que yo creo que tiene cansada a la gente, por lo cual le cortó el teléfono a la política. Y la verdad que he visto, por lo menos, le digo con mucha responsabilidad, para nosotros es un orgullo tener al ministro Briones, que creo que ha sido de las personas que ha puesto mayor seriedad, empatía, sobriedad, en un momento de Chile muy difícil, porque los liderazgos políticos se evalúan en momentos difíciles. Deje hacerle la última, senador Felipe Kast. Y a propósito de lo mismo que le preguntaba, ¿usted tiene la convicción, cree, su seno más interno, si quiere, de que se va a alinear el oficialismo con el proyecto del gobierno el próximo día miércoles? Yo creo que sí. ¿Sí? Y por una razón muy simple, porque es un buen proyecto. Yo creo que el gobierno logró efectivamente hacerse cargo de un tema muy complejo de una manera responsable. Y por eso yo esperaría que los senadores de Chile Vamos efectivamente logren que exista el retiro, que obviamente las personas que ganan más de 2 millones de pesos, o incluso más, efectivamente puedan tener una condición distinta y que adicionalmente se haga por la vía legal y no simplemente violando la institucionalidad. Senador Felipe Kast, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la muy bien, invitación. Gracias.
La conversación entonces con el senador Felipe Kast a propósito de lo que va a pasar esta semana. Más adelante seguramente estaremos conversando nuevamente de este tema que tiene que ver, por cierto, con decisiones que se van a adoptar en el Congreso con este segundo retiro de los fondos previsionales. Una hoja de ruta concreta en lo que acordó el gobierno con la unidad coordinadora para la reforma a Carabineros en el trabajo de diseño de los cambios a la institución. Se va a sumar de ahora en adelante a un oficial y un suboficial mayor. Las 4 líneas de acción serán institucionalidad, carrera funcionaria, gestión y control del orden público con respeto al derecho de las personas. Bueno, eso es una de las cosas que se ha establecido por parte del gobierno respecto a lo que significa eso. Vamos a la nota. Antes de las 9 de la mañana llegó a La Moneda el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. ¿Para qué? Para ser parte por primera vez de la reunión de trabajo con expertos de la Unidad Coordinadora para la Reforma de la institución. Encuentro encabezado por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Una gran misión que es ya empezar a poner la pelota del piso, como se dice. Fue el llamado del ministro porque los cambios en Carabineros urgen. Es una institución también que tiene que dar un paso a los nuevos tiempos, a la nueva relación con las comunidades. Reuniones de trabajo con la unidad coordinadora, a la que se sumará de ahora en adelante a Carabineros, con un oficial y un suboficial. Van a ser ellos los que tienen que implementar esa reforma y son ellos los que tienen que también aportar cuáles son los énfasis que también les interesa a la hora de poder tener una mejor gestión a través justamente de esta reforma. No hay ninguna reforma en todo el mundo que no se haya hecho con la policía. Eso lo dijimos del primer día. Costaron 4 semanas, negociaciones, y por lo tanto son procesos que van ocurriendo y que se van abriendo. El diseño de la reforma tiene varias etapas y en diciembre se conocerá un protocolo de mantención del orden público. Una de las medidas a corto plazo. Para otros temas que requieren de un largo trabajo se estableció una hoja de ruta. ¿Cuál es el objetivo? Recuperar la legitimidad de una institución tan trascendental para el Estado de Derecho y para nuestro país como es Carabineros de Chile. Cuyos cambios también dependen de diversos proyectos de ley que están en el Congreso y que el gobierno demanda acelerar su tramitación. Se requiere avanzar primero en reentrenar a la fuerza policial que actualmente está cumpliendo funciones operativas en la calle. Es muy importante los nuevos protocolos en materia de derechos humanos, etcétera, para evitar situaciones como la que hemos visto en el último tiempo. Sectores de oposición pidieron que se nombrara un interventor civil para hacer cambios en Carabineros. Idea descartada, porque quien dirige la institución, dijo el gobierno, es el general director. Bueno, son medidas a corto plazo que se han delimitado de alguna forma en esta reunión de esta unidad coordinadora de la reforma de Carabineros que encabezaba el propio ministro del Interior el día de ayer y harto trabajo de aquí para adelante para el general Yáñez. Ese es parte de uno de los temas que vamos a abordar con nuestro panel de conversación. María Octavia Rivas, conductora de Radio Universo. ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien. Rodrigo Vergara, editor y además conductor de Radio Cooperativa. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Rodrigo. Buenos días. Bueno, lo veíamos en la nota. Los desafíos se vienen para adelante y parece que esto comienza a caminar al menos. Ayer la unidad coordinadora para la reforma toma algunas decisiones, 4 ejes lo importante respecto a lo que tiene que pasar por Carabineros, pero antes de eso, bueno, significa una salida que era pedida hace bastante rato, la de Mario Rosas por parte de la oposición, se demoró más de la cuenta, hoy día vienen varias analogías en la prensa escrita respecto a por qué costó tanto que saliera Mario Rosas como general director de Carabineros, Octavia. Sí, a ver, acá yo creo que hay un cálculo político bien claro, hay que se toma ese mismo miércoles en la noche, cuando se empieza a conocer de lo que había ocurrido en Talcahuano, llegan esas noticias a La Moneda, se trata de monitorear qué ocurre. El presidente Sebastián Piñera, recordemos que canceló justamente la ceremonia donde se iba a saludar al alto mando, se cancelaron entrevistas, había una protesta cerca de La Moneda esa tarde de miércoles que también causó bastante inquietud en términos que si esto crecía, podía acercarse también a Palacio, fue bastante complejo. Cuando se tiene ya conocimiento de que efectivamente los disparos fueron al interior del hogar del Sename y de parte de un funcionario de Carabineros, ya prácticamente la cuenta corriente del exdirector, del general director Mario Rosas estaba en 0 y ahí termina de tomarse la decisión de que tenía que caer. Los cálculos políticos que en ese minuto empezaron a hacer un control de daños, como se dice en política, de parte de muchos parlamentarios del oficialismo, daban cuenta que aquí había un riesgo importante a propósito de la figura de Rodrigo Delgado, que había que poner un muro de contención, no dejarlo expuesto si es que se reafirmaba Rosas y él iba a asumir ese costo político. Y por otro lado,
No es menor la figura del ministro de Justicia, Hernán Larraín. Hoy día el Sename, como lo conocemos, depende directamente del Ministerio de Justicia. Un Sename donde ocurre esta situación con un protocolo bien cuestionable de que Carabineros efectivamente puede ser convocado para contener a un menor de edad. Un Sename que no ha avanzado lo suficiente, un Sename donde hay listas de esperas de los niños. Me interesaría también profundizar en eso después. Y ojo, un Sename que estuvo sin directora después de la renuncia de Susana Tonda por meses. Mucho rato. Entonces, podía abrirse un flanco distinto hacia otro ministro donde el debate iba a ser muy duro. Todo eso arriba de la mesa, pragmatismo político y Rosas tenía que caer. Sí, ahora hay un punto. Con la llegada de Delgado, yo tengo entendido que en La Moneda se selló de alguna manera el futuro de Rosas y lo que se estaba esperando era conformar el nuevo alto mando. Una vez conformado el nuevo alto mando, pasado ya la contingencia del 18 de octubre, del 25 de octubre y todo lo que eso podía traer consigo, Rosas iba a salir más temprano que tarde, por así decirlo. Lo que pasa con el hecho de Talcahuano, Se gatilló. su permanencia en el cargo se hace insostenible. De hecho, entiendo que la figura del general Yáñez ya se venía sondeando desde hace rato, incluso propuesto o conversado con el propio nuevo ministro del Interior. La pregunta aquí es si la llegada de Yáñez va a generar o no el necesario cambio que necesita la policía uniformada. O sea, que estamos esperando desde hace años. Recordemos que en los últimos gobiernos, y en rigor desde el 90, Carabineros lo único que ha recibido es siempre lo que han pedido. En materia de funciones, en materia de recursos. Ahora, endosarle... Cada gobierno lo único que ha hecho es hacer campaña con más y más carabineros sin hacerse cargo nunca de la necesaria modernización de la institución. Sí, te iba a decir, o les iba a decir que efectivamente endosarle toda esa responsabilidad de aquí para adelante a Yáñez me parece un poco egoísta también. Pero lo que pasa es que así. ¿hace cuánto? Menos de 2 meses, 1 mes y medio, ocurrió el caso Pío Nono. Partimos de esta misma sección hablando de la crisis en la formación de Carabineros. Una entrevista de Víctor Pérez también, que trae La Tercera. Él dice, pero ojo, porque aquí nadie piensa de cómo un carabinero es mandado sin la formación. ¿A cuánto tiene Alex Zamora, el carabinero imputado por homicidio frustrado en el caso Pío Nono? 24 años. Lleva 1 año y medio en la calle. Ahí también hay una falla. En el fondo aquí hay una urgencia que nunca ha estado arriba de la mesa y no hemos ocupado de aumentar de 30.000 cuando parte la democracia a 60.000 plazas hoy día. Ojo, plazas que no se cumplen, ahí es importante ese punto, es vacante. Rodrigo, porque no solo no se llenan las vacantes, sino que además es con esos dineros de las vacantes que no se llenaban es donde ocurre el fraude. Tienes una institución que ha asumido ya el fraude en Carabineros, Operación Huracán, desgraciadamente el caso Catrillanca, y en menos de 2 meses tenemos 2 carabineros imputados, 1 por homicidio frustrado, otro por apremios ilegítimos. Es muy importante la figura penal que eligió para querellarse el Ministerio Público, para formalizar. Y siempre imputado un carabinero y de víctima 2 menores de edad. Sí, eso es muy complicado. Sobre el caso Pío Nono hay que ver si es que se sostiene la acusación de la fiscal Chong. Pero es el hecho que está hoy día arriba de la mesa. Hay una cuestión que, claro, va a haber que probar en los tribunales. Pero lo otro, y yendo al fondo, digamos, tú dices, a lo mejor es injusto pedirle a Yáñez que se haga cargo de todo que agarre este fierro caliente. Bueno, pero es lo que le tocó. Y el desafío es gigante. En materia institucional, y ahí se habla de modernización, pero en materia de procedimientos en la calle, hay una cuestión de control del orden público que está siendo muy cuestionada, no solo en Chile, en varios países del mundo, en varias democracias del mundo. Las dictaduras son otra cosa. Y ahí vemos lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en China. Nos hemos olvidado un poquito de lo de Hong Kong. Pero lo vimos en Perú la semana pasada, ¿no? Y lo vimos en Perú la semana pasada. Pero fíjate que en lo del Perú hay cuestiones bien similares. Por ejemplo, el desbande de la tropa, que ante situaciones de mucha presión no saben mucho qué hacer y cometen muchos errores y muchas vulneraciones. Pero ojo, que en Perú da la impresión de que no se incubó la rabia que se incubó acá y que vimos el otro día con la gente rompiendo los restaurantes en el barrio de Las Tarrias, digamos. Es que en Lima no hubo gran destrucción ni de la propiedad pública ni de la propiedad privada. Es que cuando enumeramos en cronología para atrás todos estos casos donde ha habido fraude, donde han habido versiones iniciales que no son reales, desgraciadamente, tú tienes razón, Rodrigo, falta la verdad jurídica en el caso Pío Nono y lo que establezcan los tribunales en el caso de Talcahuano, pero es de la mayor gravedad que tú tengas permanentemente una institución entre medio de dar explicaciones, donde no queda claro el descontrol, donde uno dice qué formación recibe para enfrentar, donde nos tenemos que preguntar si efectivamente está bien un protocolo que incluya la presencia de carabineros con un menor totalmente, como dice, que tiene que ser contenido. O sea, lo de Talcahuano, el uso proporcional de la fuerza es... La defensa propia se cayó estrepitosamente en la formalización del sábado. No tiene ninguna defensa, ¿no? Ahora,
el uso legítimo de la fuerza para defenderse, mira, puede ser más discutible, pero ¿en qué momento deciden disparar un carabinero que además llega en bicicleta a un lugar en donde se sabe que hay... Pero eso es producto del descontrol que hay adentro, la falta de protocolo, la cero manejo de la contención. Y quiero destacar dos focos. Uno tiene que ver con lo que ocurrió ayer en La Moneda. 5 horas de reunión de esta unidad coordinadora. Cuando conocimos el caso Pío Nono, se anunció al otro día esta unidad coordinadora, el mismo día, el lunes o martes. Dijimos aquí, otra comisión. Otra comisión. Ayer supimos de esta reunión, no sé si la primera, la segunda o la tercera. 5 horas para llegar a las mismas conclusiones. Apurar la reforma de Carabineros, mejorar la formación, otorgar más de recursos. Ojo, este debate lleva demasiado tiempo sin soluciones. Y quiero desmarcarme de esto. No, si tú querés cerrar el tema de Carabineros, Rodrigo, no, dale. para nada. Porque yo me quiero ir a otro lado. Es que yo creo que nos queda el discurso del presidente de la República. El discurso dale, porque lo mío Piñera, me voy a desmarcar de eso más. Cuando político. saca a Rosas de su cargo, me parece que profundiza la herida, digamos, y da cuenta de que a lo mejor no se está entendiendo la profundidad del problema. Cuando él, en un discurso muy desafortunado, no solo alaba al general que iba de salida y que parecía que poco menos lo estuviera condecorando, sino que habla de niños accidentados en lo que ocurrió en Talcahuano. Y eso irrita, por supuesto, a mucha gente, pero además da cuenta de una brújula un poquito extraviada en Palacio, ¿no? Ese día se supone que hablaba Delgado. Hay un indicador clarito, para que la gente lo entienda, que cada vez que habla el ministro del Interior se pone un podio con un micrófono en el patio de La Moneda. Cuando habla el presidente es otro podio con el escudo de Chile, mucho más oficial, banderita, qué sé yo. Bueno, eso se cambió como 2 veces hasta que se toma la decisión de que hable sea el presidente para decir lo que dijo. Es decir, un discurso que no estaba en los planes de los asesores seguramente. De nuevo, un Piñera que no descansa en su afán de protagonismo, que en el mejor momento, en vez de sacarle lucha a la salida de Rosa, en potenciar a la figura del ministro del Interior, comete ese gafe. E insisto, ¿qué pasa con un gobierno? Lo dijimos el otro día, en donde uno de los problemas grandes es cada vez que toma la palabra el presidente. A propósito de eso, ¿le ven poco futuro a esto de las reuniones, de la unidad coordinadora? Ningún futuro. ¿No hay yo creo que las noticias no pueden ser con tantas reuniones. Acuérdate que hubo una comisión muy ampliada en términos de seguridad ciudadana, donde se criticó a José Miguel Insulza, a Gabriel Boric por haberse sumado a ella, se entregaron conclusiones, se entregó una hoja de ruta y permanentemente no vemos que avance en el Congreso, y ahí hay responsabilidad de la clase política completa, porque a propósito de Pío Nono, el jueves anterior a lo que ocurrió ese día viernes, se había rechazado la reforma en sala, ¿te acuerdas? Donde el tema del control interno, cómo mejorar la transparencia, el acceso a la ciudadanía, muchas de poder hacer denuncias. Con la oposición, y eso se rechazó. Entonces, claro, aquí falta una conducción política y llevar adelante una reforma profunda. Con lo que tú dices del presidente Sebastián Piñera, él personalizó en Rosas este agradecimiento a su gestión y un reconocimiento que, por supuesto, si tú lo habías confirmado el 6 de noviembre y 13 días después estaba él saliendo del cargo, uno dice, bueno, ¿qué estoy reconociendo? Algo pasó entre medio. Si en 15 días me cambió de opinión. Hay una autocomplacencia, la misma autocomplacencia que tuvo Rosas siempre, cada vez que declaró entre los medios. Pero también es un gesto a la institución, porque tienes que mantener Yáñez un marcó otro control. tono. Yáñez entró el otro día, se reunió con Delgado y antes y después a su gente y a los medios les dijo, nosotros somos los más interesados en hacer la necesaria reforma o modernización. Claro, ese compromiso de Yáñez con la reforma. Les pide cooperación incluso. La trayectoria de propio Yáñez, que viene desde la cantera, podríamos decir, de abajo, trabajando en San Fernando. Solo quiero que no nos vaya a faltar tema para seguir avanzando en esto y tratar de irnos al Congreso a propósito de lo que yo conversaba. Pero, ¿me das un minuto? Un minuto. Un minuto para marcar el punto que yo quería. Podemos estar toda la mañana discutiendo en torno a la urgencia de la reforma de Carabineros y estamos todos de acuerdo. Pero aquí no estamos hablando de los niños. Aquí no estamos diciendo que detrás de esto, de la crisis en Carabineros, que es importantísima y urgente, hay una crisis en el Sename. Y quería destacar una entrevista que trae el Mercurio hoy día sobre la vocera de los magistrados de familia, que habla de listas de espera. Cuando un niño entra en una crisis que requiere una contención física, que es un poco lo que le pasó a Lizeth Villa el 2016, y ella murió porque su cuidadora la aplastó, se sentó sobre ella y ella murió asfixiada. Y el miércoles en Talcahuano, otro niño que necesita descompensación, termina recurriéndose a Carabineros y termina baleado uno de 14 y 17, no podemos perder de vista que algo no hemos avanzado en nada. Y cuando ella hoy día, la vocera que yo estoy mencionando, la jueza Susana Sepúlveda, nos dice y nos enrostra que hay listas de espera para niños del Sename en atención de salud mental, en camas clínicas de salud mental,
en los tratamientos ambulatorios, donde sus familias y ellos tienen que ser tratados y no reciben esa atención, acá hay un campanazo también que no podemos permitir que quede en segundo plano. Y estamos total y absolutamente Estamos todos de acuerdo, pero era marcar ese punto. Vamos al Congreso. Y a Vamos al propósito de que Congreso. hablaba con el senador Felipe Cas, yo sé que ustedes lo estuvieron reporteando, masticando durante estos Muchos últimos días, días, sobre sí. todo. ¿Qué va a pasar el miércoles? Dicen el super miércoles porque definitivamente van a llegar los dos proyectos a votarse en sala ese mismo día. Super miércoles de retiros. Así es. Yo le preguntaba al senador Felipe Cas, ¿van a estar alineados los parlamentarios, los senadores oficialistas? Decía, espero que sí. Se la volví a hacer de nuevo, yo creo que sí. Como que va tomando más confianza en la segunda respuesta. Va escalando. Pero la incertidumbre está, ¿no? La incertidumbre está. Briones dice algo parecido hoy día en la entrevista con el Mercurio. Creemos que van a estar todos alineados. Monkever ayer venía haciendo lo mismo. Sí. Ahora, hay una estrategia que es la que se impuso en la moneda, que es la estrategia de Monkever, no la de Briones necesariamente, que lo hemos visto un poquito mosqueado más bien esta semana, ¿no? Sacándose el sapo más bien de lo que significa que el propio gobierno, que siempre dijo que no le gustaba echar mano a los recursos de los fondos de pensiones, termine presentando el proyecto propio. Yo decía en la semana incluso, o sea, en una de esas nos renuncia Briones porque, o sea, le están pasando por encima. Todo lo que dijo Briones en la discusión del primero y del segundo retiro hasta ahora, y lo que ha dicho la ministra Saldívar también, es todo lo contrario a lo que termina haciendo el gobierno, por más que ponga límites. De alguna manera yo veo ahí una renuncia en las convicciones que ha mostrado el gobierno. Y hoy día, bueno, Carlos Peña se pregunta en el Mercurio si es que sabemos finalmente lo que piensa o no esta administración. O estamos naufragando nomás con un gobierno que quiere bracear lo más posible para llegar a la playa, digamos, en algún momento de aquí a un año y medio. Y en el tema del 10% de la oposición, lo que uno ve lamentablemente es harto populismo galopante, Bueno, lo dijo el senador Cas. una demagogia que sigue degradando la política y con una figura central, que es la diputada Pamela Giles, que dijo que va a seguir haciendo todo lo posible para que los senadores se cuadren con su iniciativa y no con la del Ejecutivo, que pone límites, que circunscribe un poquito La otra es unirse. el retiro. Exacto. Sí. Ahora, con respecto al giro del gobierno, acá hay un giro. Acá hay dos titulares sumamente claros. Uno, ganó una mala política dicha hasta el astargo durante 3 meses de parte del gobierno, y el gobierno termina rindiéndose ante el pragmatismo, en la explicación que a mí me dieron durante toda la semana entre ministros y parlamentarios, por su propia incapacidad. Ojo, aquí este anuncio del segundo retiro no es para la oposición, es para Chile Vamos, es para los 5 votos que tiene que conseguir justamente al menos 3 de esos 5 el gobierno para asegurar de que este pase. Escenarios para el miércoles, todos te dicen que esperan que estén los votos de Chile Vamos para que se rechace, porque está primero en tabla el que viene de la Cámara de Diputados, sí. auspiciado por Giles Walker, así le dicen, el proyecto de Giles Walker. Uno, porque lo ha propuesto la diputada Giles, pero nadie deja de cobrarle a Matías Walker lo que ha significado empujarlo desde la Comisión de Constitución. Y en ese contexto, cuando tú cierras con 2 titulares la semana, primero, el envío de parte de la moneda de este gobierno propio, algo a lo cual se negó absolutamente en la primera pasada. Se aburrieron de pedirle derogación nacional al gobierno en el primer retiro, que pusiera una indicación. La respuesta fue no, sabemos cómo terminó. Y hoy día la moneda dice, y ayer nosotros el viernes entrevistamos a Jaime Belolio en la radio y dijo, el gobierno no está en contra del retiro, lo que queremos mejorar es el mecanismo. Si eso no es una vuelta de carnero o real política, es real, pero ¿qué te dicen? Hay versiones, yo tengo versiones contrastadas ahí con respecto a la postura del presidente en la primera pasada. Me decían de que él quería llegar a un acuerdo, pero que fue la voz de Briones muy dura de que esto es inconstitucional que primó. Después ese martes con 130 votos del Congreso, 48 votos oficialistas, con Pamela Giles 2 días después diciendo viene el tercer retiro, con Camila Vallejos anunciando este proyecto para cambiar los quórum de la Convención Constitucional, ahí se empezaron a rendir. Y cuando uno preguntaba, bueno, ¿qué pasó entre medio? Todos te dicen 2 cosas. Uno, esto había que ponerle coto, hay que ponerse rojo en términos políticos, pero esto es hacer política. Lo otro era seguir peleando con destino ninguno. Seguir poniendo Y de amarillo segundo, cada rato. el Tribunal Constitucional, me agregaban, no está descartado. Y no está descartado no como la bala de plata si es que avanza el otro proyecto. Lo que va a hacer el gobierno, y eso es lo que está en carpeta hoy día, hay que ver cómo se llega el miércoles, es pedir de todas formas un pronunciamiento al Tribunal Constitucional para ponerle un muro de contención a estos proyectos, que son unas reformas transitorias a la Constitución, por donde se pretende avanzar con el impuesto a los superricos, con, ojo, dejar sin patentes comerciales a todos los municipios de Chile en marzo. Escuché ese Y proyecto. ahí Oye, está el foco de preocupación. Otra cosa que dice Briones es que esta es una señal, lo del TC, si es que se llega a concretar, yo lo dudo todavía, pero si es que se llega a concretar, es una señal para
para la clase política que se está saltando la institucionalidad. Ignorando, bueno, primero como si a alguien de los que están al otro lado de la vereda le importara eso, pero lo otro ignorando que hay algunos que no solo quieren desfondar el sistema de la AFP, sino que quieren sacar al gobierno todavía. Y para eso han sido incluso pusilánimes con la violencia en las calles. Y sobre lo del populismo que yo decía hace un ratito, yo creo que el mejor ejemplo de esto lo vio Mario Marcel el otro día en la Comisión de Constitución del Senado, cuando el presidente del Banco Central, que no digamos que es precisamente de Libertad y Desarrollo, sino que es un militante socialista que en algún momento sonó para comandar las finanzas públicas en un gobierno de Michelle Bachelet, después se cayó, pero era el que sonaba, dice, ojo, si se va a seguir con esto, que ya es un problema, ampliemos los plazos de pago porque si no los ajustes pueden ser más complicados. ¿Qué pasó en la comisión? No lo pescó nadie. Oye, bajaron los plazos, los redujeron. Entonces, a ver, hagamos todo lo posible además para que salga ojalá antes de Navidad. Es decir, para que el segundo retiro del 10% siempre estuvo el anuncio llegue con el amarrado viejito pascuero, al 25 con de una diciembre. cinta de regalo y una tarjetita. Entonces, es bien complejo para cualquier gobierno lidiar con eso. Otra cosa es que el gobierno haya tenido la muñeca política para hacerlo, que no lo ha tenido sin duda. Un triunfo para Monkever esta semana, seguramente. Vamos a ver el derrotero que tiene el proyecto el miércoles. Y qué va a pasar con el Tribunal Constitucional, porque, ojo, en el TC, donde muchos de los miembros ven esto como un fierro caliente... ¿Quieren estar expuestos a hacer el rostro? Se puede incendiar la pradera y en una de esas el gobierno se expone a una nueva derrota, lo que sería un escenario mucho peor. Es que hay un factor ahí muy importante que es técnico. ¿Qué se le va a pedir al TC? Claro. Ojo, tú puedes ir por la vía de impugnar abiertamente el proyecto Giles Walker, como lo llaman en el oficialismo. Es que el tema de los quórum ya se despejó. Ojo, pero es que el argumento no son los quórum, Rodrigo. No. El argumento del gobierno va a ser estas reformas transitorias que están inmiscuyéndose de manera constante en atribuciones presidenciales. Créeme, ese es el argumento que se está evaluando, que están los borradores. No es el tema de los quórum, eso ya está despejado. Segundo, o la otra vía no es ir en contra del proyecto, sino que pedirle un pronunciamiento. Se llama requerimiento en términos jurídicos. Y ahí lo que tú estableces es una mirada al Tribunal Constitucional en torno a que estos proyectos son inconstitucionales y no pueden seguir avanzando. Ese es lo que quiere marcar el gobierno. Lo complejo de todo esto es que seguimos sin reforma previsional. Es cierto. La reforma de pensiones, que es el gran tema de fondo de Chile, la gran demanda de la ciudadanía, las pensiones de nuestros adultos mayores, hoy día y a futuro, de nosotros mismos, sigue esperando. Lo abordamos en la próximo minuto con nuestro próximo invitado. Octavia Rivas, Rodrigo Vergara, gracias por estar este domingo en Semana 24. Hoy nos quedamos sin el minuto de los 30 segundos de despedida. ¿Querés 30 segundos de despedida? Sí. Guardémoslo para la próxima semana. Guardémoslo. Quería sumar a Orpis como los inhabilitados del CERVEL. ¿Te acuerdas? Meo, Longueira. Ojo, Longueira lo dijimos acá en septiembre. ¿Qué iba a pasar cuando se activara? Orpis también. Porque los juzgados de garantía se pusieron al día con una pega que no habían hecho en el CERVEL. Empiezan a correr todos los candidatos a constituyentes. El distrito 10 aparece como la vedette. Pero hay muchos otros, tranquilidad, muchachos, hay donde elegir. Hay donde elegir. Hay tiempo todavía. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, ya volvemos con más temas acá, Semana 24. Semana 24. Semana 24. De regreso en Semana 24 les quiero contar que es el momento de cumplir ese viaje soñado y Promo Vacations lo hace realidad junto a los mejores hoteles como el Wyndham y el Marriott. Incluye 4 días en la mágica ciudad de Orlando, 4 días en la capital del sol, Miami. Además, un bono de 3 días en un crucero al Caribe. Todo con un automóvil libre de kilometraje por todo el tiempo de tus vacaciones. Esta promoción tiene una vigencia de 24 meses y las primeras 20 llamadas al número gratuito en pantalla 800-814-066, 800-814-066, pagan por 1 y vacacionan 4. Oferta garantizada por Promo Vacations. Revisa los detalles en bases públicas en la 18ª Notaría de Santiago. Repetimos el número, por supuesto, 800-914-066 es el número al cual usted puede llamar. Ahí está en la pantalla, 800-914-066. Le reitero, pagan 1 y vacacionan 4. Esta oferta está total y absolutamente garantizada. Bueno,
Les contamos también a propósito de lo que hemos conocido todos los días, tiene que ver con el balance sanitario que se entrega por parte del Ministerio de Salud, que hoy día informa de 39 personas fallecidas por coronavirus y más de 1.400 nuevos contagiados en las últimas 24 horas. Es un nuevo balance de la situación de la pandemia en el país. Las autoridades confirmaron un total de 15.069 fallecidos y 540.640 contagiados desde la llegada del virus a nuestro país. Ahí en marzo, se recordará usted, el primer caso el 3 de marzo. En tanto, los casos activos actualmente son 9.145 a nivel nacional. En relación a las víctimas fatales, el Departamento de Estadísticas de Información de Salud informó que se registraron 39 nuevos decesos. Además, se reportó un total de 1.497 nuevos contagios, de los cuales 961 corresponden a personas con síntomas, 522 son asintomáticos y 14 aún no han sido notificados. Por otro lado, hay 698 pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos, de los cuales 76 están en estado crítico y 535 conectados a ventilación mecánica invasiva. Finalmente, se dio a conocer que en las últimas 24 horas se realizaron más de 40.000 exámenes de PCR, 40.000 test de PCR, con una positividad que a nivel nacional es del 3,74%. Es parte de los números entregados esta mañana por el Ministerio de Salud de las últimas 24 horas, que tiene que ver con la situación de la pandemia en nuestro país, el coronavirus y, por cierto, también la situación de los protocolos que se han ido estableciendo con el plan paso a paso que ha entregado la autoridad de gobierno y, por cierto, también la situación de lo que ha pasado respecto a las diferentes situaciones que han ocurrido. Las clases y los ensayos y las exposiciones para preparar la nueva PSU han debido mutar al formato online, una modalidad que causa inseguridad en quienes la van a rendir, pero a menos de 2 meses de la prueba de transición universitaria siguen habiendo innovaciones para estudiar a la distancia. Esta es la siguiente nota a propósito de ese importante desafío para quienes están hoy día saliendo de los cuartos medios. Todavía no se sabe cómo va a ser, qué va a ocurrir. No saber bien qué entra, si va a entrar o no va a entrar. Más de 260.000 personas que darán la prueba de acceso a la educación superior en enero del próximo año. Jóvenes que se enfrentarán por primera vez no solo al nuevo formato, sino también a una prueba presencial en lo que va de año. A 6 semanas de la PTU aún hay dudas que no se resuelven y que angustian a miles de alumnos de cuarto medio. Hay información que sale de un día para otro y hay como que ir manejando las cosas en la marcha, pero... ¿Como por ejemplo? Como esto que va a ser 2 días separados, que no sabes que ya te va a tocar hasta una semana antes. Igual es como angustia extra, o sea, uno se prepara como para un día mentalizado. Inés lleva meses preparándose para rendir la prueba de transición. Está inscrita en un preuniversitario y tiene su propio espacio para estudiar, pero en una casa de 8 personas no siempre ha sido fácil concentrarse. Desconcentrarte es muy fácil, como hay que sentarse como ya, y hacerse como horarios clavados, o sea, cerrados de concentración. Pensemos en un chico que idealmente puede estar en un escritorio, en su pieza, frente al computador, estar haciendo, ¿no es cierto?, esta prueba, esta tarea. Ya eso va a implicar un monto de ansiedad frente a la evaluación y frente a un nuevo contexto. Pensemos ahora en el chico que a lo mejor no tiene esa posibilidad y entonces va a tener que tener atrás el escenario de la mamá, del papá, de los hermanos chicos corriendo, la presión encima. Contextos diferentes, pero el hecho es que todos han tenido que preparar de forma telemática una prueba que en la práctica tendrán que hacer presencialmente y que muchos no tienen claros sus contenidos. He tratado de no hacer tanto ensayo online porque cambia mucho. El ensayo que sacaron también no contenía todos los contenidos del temario. Entonces ahí se genera esa duda si va a estar o no va a estar. Y ahí ha habido solamente un ensayo oficial. La preparación no ha sido lo único que cambió a la modalidad online. La distancia tampoco ha permitido realizar las exposiciones que convocaban a cientos de estudiantes todos los años para decidir qué estudiar y en dónde. Igual es distinto. Yo participé de feria universitaria en tercero medio y es distinto hablar con una persona que te cuente cómo fue su experiencia o si lo recomienda o no lo recomienda que online. Porque online se transforma más en una exposición.
La icónica feria universitaria que se lleva realizando hace más de 15 años en Estación Mapocho debió adecuarse al contexto. Para esta versión y por primera vez la presencialidad no será posible, pero las inquietudes de los estudiantes se podrán resolver de forma personalizada. Los chicos ingresan a través de ciadvirtual.cl y en ese momento se registran y pueden pasearse por toda la feria a través de distintos pabellones, stands. Entran con un avatar igual que en los juegos virtuales y se conectan con avatar que obviamente detrás hay personas que están entregando la información. Hasta este domingo podrá ingresar a más de 50 planteles educacionales de todo el país en línea y aún está a tiempo de inscribirse de forma gratuita para rendir este 22 de noviembre uno de los ensayos de la prueba de transición con mayor convocatoria a nivel nacional. Hay que aprovecharlo, hay que tomarlo, porque eso ya te dice, bueno, me importa que aquí me equivoque, pero aquí yo puedo darme cuenta de cuánto me interrumpen, aquí puedo mirar cómo estoy, ¿no es cierto?, en términos emocionales, lo puedo manejar, no lo puedo manejar. Más de 12.000 alumnos que ya están inscritos para esta simulación, una experiencia que se aleja bastante de la prueba real, pero que podría ser la más cercana a menos de un mes y medio de rendirla. Semana 24. Semana 24. Estamos de regreso en semana 24 y porque se ha comprobado que el coronavirus se mantiene en el aire, tenemos en nuestro estudio el esterilizador que elimina los virus del aire, NextGen, con su tecnología avanzada de luz ultravioleta y 14 patentes que elimina virus, bacterias y alérgenos del aire y también el coronavirus. Un equipo que te cuida a ti, tu familia y tu lugar de trabajo. Para más información, visítanos en el sitio www.nextgenfilter.cl o también nos puedes llamar al 227146-110. NextGen no atrapa el virus, sino que lo mata. Sigamos avanzando en los temas de la semana. Por cierto, lo conversamos hace poco rato con el senador Felipe Kast. Tenemos además contacto ahora con el senador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier. Lo voy a presentar como en algún lugar del territorio nacional. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar acá en Semana 24. Muy buenas tardes, un gusto saludar. Perfecto. Acá en la comuna de Las Cabras, el límite con la región metropolitana estoy. Ah, ya, muy bien. Ahí la región de O'Higgins. Senador, quiero partir preguntándole a propósito del tema más de fondo para después meternos en el 10%, en el segundo retiro del 10%. Pero el tema más de fondo tiene que ver con las pensiones, con la reforma a las pensiones. Usted, junto a la senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goich, han sido los intermediarios, los que han conversado con el gobierno respecto a tratar de avanzar en esta reforma de pensiones. Pero quiero partir preguntándole por una frase que hoy día esboza en el diario El Mercurio David Bravo, que participó además de algunas de las iniciativas de menciones, de algún trabajo coordinado que había tenido él en el pasado. Y él dice, los retiros van a quedar en los anales como la peor política pública de la que se ha tenido registro. ¿Usted comparte que está pasando eso en nuestro país a propósito de los retiros y que todavía no podemos sacar una reforma de pensiones después de tanto rato que está descansando en el Congreso, que no se avanza en esta materia en lo particular? Todos sabemos que el retiro de los fondos de pensión no es bueno. Tampoco es bueno que vivamos una pandemia y la gente no tenga recursos. La misma. No es bueno. Medidas que se han tenido que tomar en un contexto de emergencia, de dificultades que viven muchos chilenos, millones de personas perdieron o están con menos ingresos. Situaría esta determinación que se tomó y que el primer retiro tuvo buenos efectos y que todos han reconocido en la categoría de la peor política pública necesaria. Se va a aprobar el retiro, pero comparto que en materia de previsión de la AFP es avanzar hacia un nuevo modelo y que arreglemos las pensiones y millones de chilenos que viven de pensiones precarias muy bajas y que necesitan. Sí, tenemos algún problema con la señal del senador Juan Pablo Letelier. Voy a aprovechar de insistir con el tema del segundo retiro, senador.
Desde el punto de vista de lo que usted decía, efectivamente hay un tema más de fondo que tiene que ver con la reforma de pensiones, pero también tenemos una situación más compleja de lo que va a pasar esta semana en la propia sala del Senado, que tiene que ver con que si efectivamente cuánto avanza el proyecto presentado por la oposición o si efectivamente también se puede avanzar en el proyecto que presentó el jueves en la noche el gobierno con algunas limitantes, restricciones para el 10%. ¿Usted piensa, senador Letelier, que va a avanzar el proyecto de la oposición o usted se abre, así como venía leyendo también al senador Carlos Montes, se abre la posibilidad de poner algunos topes para gente que quiera retirar este segundo 10%? A ver, yo creo que los senadores de Chile que son partidarios de retirar el 10%, ya anunciaron que no van a aceptar uno de los instrumentos constitucionales. Nos han anunciado el proyecto que se comenzó a la Cámara de Diputados. Le pidieron al gobierno que presentara una ley, es decir, otro instrumento. Yo siento que por un lado o por otro se va a aprobar el retiro del 10%. Creo que lo más probable es que sea la ley y no la reforma constitucional. Lo importante es que sea pronto y que demos por cerrado esta etapa para pasar al debate de las reformas de pensiones, que es lo que más importa. Bueno, a propósito de lo mismo, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo que, a propósito del retiro, que es bien difícil avanzar en la reforma de pensiones. ¿No sería bueno postergarla por un par de semanas? Yo sé que además la propia senadora Carolina Goech le dio un plazo de 15 días al gobierno para avanzar en esta reforma. ¿Cómo ve? ¿Se podrá avanzar en eso en los próximos 14 días con este plazo que le pone la senadora de la DC al ministro Briones? A ver, yo creo que el espíritu de lo que ha dicho Carolina, que es un criterio que yo comparto, es que en el marco de la Comisión de Trabajo, los senadores y senadoras que somos integrantes, logremos un acuerdo marco de sentar las bases de un nuevo sistema de pensiones, un pilar solidario basado en la seguridad social y por otro terminar con los abusos de las AFP. Creo que llegar a ese acuerdo marco quizás sea posible dentro de los próximos 15 días, espero que sí. Eso no significa que estaremos en condiciones de despachar este proyecto que es de una altísima complejidad y ello va a requerir más tiempo para que, si hay un acuerdo, se puedan hacer las indicaciones específicas. Doy un ejemplo. El crear una institucionalidad pública robusta para administrar el pilar de seguridad social va a requerir una discusión detenida entre nosotros, no por las discrepancias, sino por la responsabilidad de armar algo con una fortaleza similar al Banco Central, una institucionalidad que tenga autonomía de los ciclos políticos y de los gobiernos de turno para que no haya tentación de echarle mano a los fondos que ahí se van a administrar. Por ende, lo que se va a lograr, espero, dentro de los próximos 15 o 20 días, en el mes de diciembre o principio de enero, es el acuerdo marco de la reforma que vamos a impulsar, que yo espero sea el acuerdo de un nuevo modelo de pensión, un sistema mixto. A propósito de lo mismo, porque te dice, bueno, el acuerdo marco es una cosa, es como la idea general, después vamos a ir viendo los detalles, lo más particular, senador Letelier. Y usted, quería preguntarle, ¿cuán convencidos, por ejemplo, ve al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, o a la ministra del Trabajo, la ministra Saldívar, respecto, por ejemplo, a destinar ese 6% adicional a cotización colectiva? ¿Ve un margen ahí? Yo creo que hay un margen más amplio de lo que se piensa. No hemos dado un tiempo con los senadores de la comisión, con el senador Galilea, la senadora Van Riesenberger, también ha participado la senadora Bombay de Chile Vamos, junto con la senadora Adriana Muñoz y Carolina. Hemos podido explicar en detienda que no es un sistema irresponsable, es un sistema serio, un sistema que da mejores soluciones y creo que de a poco se han ido convenciendo de que es aceptable crear un pilar de seguridad social y más aún la comprensión de que esto igual va a ocurrir, si no es ahora, en 4 años más, después de un proceso constituyente, va a haber un nuevo sistema de pensiones y por ello lo que corresponde es no hacer esperar a los pensionados que hoy necesiten mejorar sus pensiones,
avancemos en este debate de una vez, sentemos las bases de un nuevo modelo de pensiones. Yo creo que hay espacio para eso, hay espacio para que el 6% vaya a un sistema de ahorro colectivo. Déjeme avanzar, senador Letelier, respecto a lo que va a ser el próximo día miércoles, cuando se voten los dos proyectos que tienen que ver con el segundo retiro del 10%. Del que presentó el gobierno el jueves en la noche, ¿le gusta alguna de las restricciones que se ponen o usted está porque esto sea definitivamente universal y que ni siquiera se pueda acoger la posibilidad de que esto se alargue en el tiempo a 60 días, como decía el propio presidente del Banco Central, sino que sean los próximos 15 días? ¿No hay nada que le guste a usted del proyecto del gobierno? A ver, primero creo que pongámonos primero en lo positivo. Lo positivo es que hay un proyecto, una iniciativa del gobierno para retirar el 10%. Eso es positivo. No comparto las restricciones, no comparto la idea de un autopréstamo obligatorio, es decir, si la gente retira, que estén obligados a devolverlo. Y lo digo en particular para la clase media, para la gente de esfuerzo. Distinto es la situación de las personas de altos ingresos. El 5% más rico de Chile no necesita retirar sus platas de las AFP. Si lo hacen, que paguen impuestos, por cierto. Si lo hacen, que no lo puedan traspasar a su APB, que no hagan una operación tributaria para quitarle o sacarle plata al Estado. Y por ende, algunas restricciones a las personas de mayores ingresos no me parece malo, pero sí me parece que tiene que ser universal para la gente de trabajo y clase media que puedan tener acceso a sus fondos. ¿Y en su sector usted también ve que van por esa línea, con aquella posibilidad? Se lo pregunto porque da la impresión de que hay más consenso respecto a ciertas limitaciones, ¿no? Mire, yo creo, a ver, deje partir por lo siguiente, yo soy socialista, yo creo que el pago de impuestos es un deber básico en la convivencia social. Los impuestos los tienen que pagar las utilidades sobre capital, las utilidades de una empresa y también aquellas personas que tienen un nivel de ingreso sobre el promedio, es decir, de más de 2,5 millones de pesos promedio mensual o 3 millones de pesos, esas personas tienen todos los años que pagar impuestos sobre sus remuneraciones. Y esa es la regla general. Y no veo ninguna razón para eximir del pago de impuestos a la gente de altos ingresos en nuestro país si es que llegan a retirar su fondo de la AFP. Perfecto. Más aún, mucha de esa gente tiene APB y no tienen por qué retirar los fondos de la AFP en ese caso. Perfecto. Senador Juan Pablo Letelier, 1 millón de gracias por esta conversación con Semana 24. Que esté muy bien, ¿eh? Muchas gracias, que tenga buen día. Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa respecto al puesto que está haciendo. Último minuto. Yo decía el 10%, pero hasta ahora el presidente Sebastián Piñera está anunciando la reapertura de frontera en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Escuchamos al mandatario. Extranjeros no residentes en nuestro país. Hoy, después de 5 meses de continua mejoría en la situación no residentes en nuestro país. Hoy, después de 5 meses de continua mejoría en la situación sanitaria promedio de nuestro país. Y gracias al esfuerzo y aporte de todos los chilenos y a las medidas de protección sanitaria que ha adoptado nuestro gobierno, queremos anunciar la primera etapa del proceso de reapertura de nuestras fronteras para los extranjeros no residentes en nuestro país. Esta reapertura se inserta en un plan de apertura, paso a paso nos cuidamos, el que significa ir dando mayores niveles de libertad, de movilidad a los chilenos, pero que también exige mayores niveles de responsabilidad y cuidado de todos nuestros compatriotas. El plan de reapertura de nuestras fronteras se sustenta en 3 pilares fundamentales que deben cumplirse rigurosamente. Primero, la seguridad y la protección de la salud y la vida de todos nos exige evitar el ingreso de extranjeros que estén contagiados con el coronavirus. Y en consecuencia, los extranjeros no residentes que deseen venir a nuestro país deberán realizar una declaración jurada entregando información de su estado de salud, sus planes de viajes, sus contactos en Chile. Pero además deberán presentar, antes de embarcarse a nuestro país, un test PCR con resultado negativo, que tendrá que ser realizado por un laboratorio reconocido
por las autoridades sanitarias del país de origen y que tendrá que tener máximo 72 horas de antigüedad. Y esto se hace previo al embarque y, por tanto, en el país de origen. Pero además, los extranjeros tendrán que contar con un seguro de salud que cubra las prestaciones médicas asociadas al coronavirus que puedan producirse durante su estadía en Chile. Segundo principio, gradualidad, lo que implica que este plan se va a ir implementando por etapas, partiendo con esta etapa, la reapertura del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Este plan gradual de apertura se va a ir extendiendo gradualmente, según la evolución sanitaria, a otros aeropuertos y a otros puntos de entrada terrestres o marítimos a nuestro país. Y adicionalmente, en una primera etapa y hasta el 7 de diciembre, los extranjeros no residentes que provengan o hayan estado los últimos 14 días en países declarados de alto riesgo por la Organización Mundial de la Salud deberán cumplir obligatoriamente con una cuarentena de 14 días en nuestro país. El tercer principio es la trazabilidad y el control. Todos los que ingresen a nuestro país, chilenos o extranjeros, deberán someterse a un periodo de vigilancia de 14 días que les exigirá informar diariamente su ubicación, su estado de salud a la autoridad sanitaria para poder llevar un buen control y monitoreo. Este plan de reapertura de fronteras se llevará a cabo con total apego a nuestra legislación migratoria y por lo tanto se mantiene el requisito de visas a los nacionales de los países que hoy día lo requieren. Chilenas y chilenos, los planes de apertura paso a paso nos cuidamos y el plan de reactivación económica y de recuperación de empleos paso a paso nos recuperamos. Deben avanzar en perfecta armonía y coordinación. Y ellos nos han permitido 5 meses de continua mejoría en la situación sanitaria y ya 4 meses de continua recuperación en materia de creación de empleos y reactivación económica. En síntesis, a pesar de las graves y enormes tormentas y adversidades que hemos debido enfrentar, y sin desconocer, por cierto, los rebrotes del coronavirus que estamos experimentando en algunas regiones del sur, y por supuesto los dolores, las penurias que han debido sufrir muchos de nuestros compatriotas. Quiero decir que con el aporte y la colaboración de todos los chilenos, nuestro barco está avanzando con timón y quilla firme hacia un buen puerto. Sin embargo, estos importantes avances, que mejoran, por cierto, la calidad de vida de todos los chilenos, no deben significar de ninguna manera un debilitamiento en los cuidados personales que debemos adoptar, como lavado frecuente de manos, uso de mascarillas, distanciamiento social, ni tampoco un debilitamiento en el estricto cumplimiento de las normas sanitarias que ha dispuesto la autoridad. Además, hemos elaborado un plan de acción para estar preparados en caso que debamos enfrentar una segunda ola de coronavirus, como lo está haciendo actualmente Europa. El coronavirus sigue estando entre nosotros y en consecuencia no podemos descuidarnos. Tenemos que cuidar nuestra salud, tenemos que aprender a vivir o convivir con él. Finalmente quiero compartir con todos mis compatriotas buenas noticias respecto a los promisorios avances de las vacunas contra el coronavirus que están produciéndose y hemos conocido en los últimos días. Y quiero decir con mucha claridad que nuestro gobierno desde hace mucho tiempo ha tomado todas las medidas necesarias, incluyendo la firma de contratos, por ejemplo, con laboratorios como Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson y también con otros laboratorios para asegurar que cuando exista en el mundo una vacuna segura y eficaz, debidamente autorizada por las autoridades sanitarias, podamos disponer de esa vacuna en forma oportuna para proteger la salud y la vida de todos nuestros compatriotas. Muchas gracias y muy buenas tardes. Agradecemos las palabras del presidente. A continuación, Su Excelencia responderá 2 preguntas de Mega con la periodista Catalina Miranda.
Muy buenas tardes, presidente. Consultarle sobre el tema del rebrote. Usted lo mencionaba en su discurso. Europa es uno de los lugares que ha presentado una situación bastante compleja en el último mes. Teniendo en cuenta que a nuestro país el coronavirus llega a raíz de un turista que venía desde el extranjero. ¿Qué es lo que se espera con esta apertura con el aeropuerto de acá de Santiago? Obviamente teniendo en cuenta la situación que se está viviendo en Europa y también otros países de Latinoamérica que han decidido simplemente no abrir las fronteras para que ingresen personas y también salgan chilenos a otros puntos, y también consultarle con respecto a qué es lo que espera con respecto al proyecto del 10% que se trabaja por parte del gobierno. ¿Qué llamado le hace a Chile Vamos, que votó en el primer retiro a favor? ¿Usted cree que estarán los votos del oficialismo? Con respecto a un eventual rebrote o a una eventual segunda ola, el objetivo de nuestro gobierno es compatibilizar dos grandes misiones. La primera es proteger la salud y la vida de todos nuestros compatriotas. Y la segunda, que está subordinada a la primera, es proteger también los empleos, los ingresos y la calidad de vida de nuestros compatriotas. Por eso, desde el primer día, hemos puesto estos dos objetivos y hemos puesto en marcha dos planes que van íntimamente relacionados y coordinados. El plan Paso a Paso Nos Cuidamos, que es un plan de apertura, que significa más libertad y exige mayor responsabilidad. Y el plan Paso a Paso Nos Recuperamos, que nos ha permitido recuperar los empleos perdidos o parte de los empleos perdidos, intentar reactivar nuestra economía, poner en marcha nuestro país. Los dos objetivos son simultáneos y por esa razón hemos tomado medidas. Por ejemplo, hoy día estamos experimentando una mejoría que ya lleva 5 meses a nivel nacional, pero estamos muy conscientes que en algunas regiones del sur, Araucanía, Biobío, los ríos, los lagos, Magallanes, estamos con niveles altos de contagios y por tanto hemos tomado las medidas necesarias y adecuadas para enfrentarlo. Pero adicionalmente a eso hay otro riesgo en el horizonte, que es lo que está pasando en Europa, que está hoy día experimentando una segunda ola mucho más grave, mucho más intensa que la primera. Esperamos que Chile no tenga que enfrentar una segunda ola, pero una buena política es esperar lo mejor y prepararse para lo peor. Por eso estamos trabajando con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Sectoriales, un plan segunda ola, que si llegase a ocurrir una segunda ola, y quiero pedirle a todos mis compatriotas que está en nuestras manos evitar esa segunda ola, si no nos descuidamos especialmente durante el verano. El verano es una estación llena de encantos, pero también llena de peligros, especialmente con el coronavirus. Y por tanto les pido no nos descuidemos, mantengamos los cuidados personales, lavado de manos, distanciamiento social, uso de mascarillas. Está en las manos nuestras, pero sin duda que como gobierno nos estamos preparando para poder volver a fortalecer nuestro sistema de salud y volver a tomar todas las precauciones y medidas necesarias. Eso con respecto a la segunda ola y los rebrotes. Pero quiero insistir que afortunadamente hemos tenido noticias promisorias en materia de vacunas. Hemos conocido los adelantos o los avances en los test clínicos de la tercera etapa de vacunas como Pfizer y otras. Nuestro gobierno desde hace meses ha hecho todo lo necesario para que cuando una vacuna esté disponible sea eficaz y segura, nos podamos disponer de ella en forma oportuna. Y por eso quiero informar que tenemos contratos o acuerdos firmados con laboratorios muy promisorios, como es el caso de Pfizer, como es el caso de Johnson & Johnson, como es el caso de AstraZeneca, y tenemos también, somos parte de COVAX, que es una iniciativa liderada por la Organización Mundial de la Salud, que también apunta a proveer de vacunas. Y por eso yo espero que apenas esté la vacuna, podamos vacunar primero a la población de riesgo de nuestro país y después a toda la población objetivo. Ahora, con respecto a otro tema que me planteaban, que era el tema del 10% y el tema de la Constitución. Nuestro gobierno tiene una posición fuerte y clara. Queremos proteger a los chilenos en estos tiempos duros y difíciles y por eso hemos puesto en marcha una red de protección social que hoy día alcanza 14 millones de personas protegidas y ayudadas por esa red.
Y al mismo tiempo queremos que se respete la Constitución y el Estado de Derecho. Esos son los dos objetivos que estamos buscando y vamos a perseverar en esa dirección. Muchas gracias. Agradecemos su mensaje, presidente, y queremos invitarlo desde el mismo lugar a la fotografía oficial de esta actividad. Las palabras del presidente Sebastián Piñera, entonces, desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez, dando el vamos a esta apertura de fronteras a partir del día de mañana, con varios anuncios que ha hecho el presidente de todo punto de vista, no solamente por la apertura de fronteras que va a comenzar este próximo día lunes, sino que además 3 ejes en lo principal que tiene: trazabilidad, seguridad y también de gradualidad, que ha hecho el énfasis ahí el presidente Piñera desde el punto de vista de que esto va a comenzar en el aeropuerto de Santiago, pero posteriormente seguramente van a haber otras entradas al país de manera portuaria o terrestre o marítima, que por cierto van a ir avanzando con el correr de los días. Así es que se toman estas medidas necesarias por parte del presidente Piñera y todos los ministros que estaban acompañándolo. Estaba la subsecretaria de Salud, Paula Daza, el propio ministro de Salud, Enrique París, también el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, el ministro de Economía, Lucas Palacios, porque esto, además de la apertura de fronteras, no solamente tiene que ver con una situación de permitir el ingreso de turistas a nuestro país. En paralelo o en un carril separado, pero que va muy al ladito, esto tiene que ver con el repunte de la economía y particularmente de un sector como es el de turismo y, por cierto, también lo que ha pasado con las aerolíneas, muy afectado a propósito de la pandemia que ha afectado a nuestro país. Decía también el presidente, entre otras cosas, que efectivamente hay que tener mucho resguardo de lo que viene para adelante y se está trabajando, decía él también, en un protocolo para evitar rebrotes. Decía el presidente que el verano va a ser complejo desde ese punto de vista porque genera mayor movilidad, por cierto, también de la gente que se traslada a diferentes puntos del país, y esa mayor movilidad lleva o trae consigo aparejada una posibilidad de mayores o nuevos contagios, rebrotes. Hay algunas autoridades, expertos que hablan de que marzo del próximo año podría ser una situación compleja desde ese punto de vista. Bueno, un fuerte sismo se registró en la zona centro-sur de nuestro país el día de ayer. El temblor, que se percibió a las 21:55 de este sábado, tuvo epicentro frente a las costas de Constitución, ahí en la región del Maule, y tuvo una magnitud de 6,1 grados. El movimiento telúrico se percibió con intensidad también en las regiones metropolitana, Valparaíso, la región de O'Higgins también, Ñuble y Biobío. El CHOA descartó la posibilidad de un tsunami. Y porque se ha comprobado que el coronavirus se mantiene en el aire, tenemos nuestro estudio, el esterilizador que elimina los virus del aire, NextGen, con la tecnología más certificada del mundo, luz ultravioleta, y 14 patentes de esta tecnología que elimina virus, bacterias y alérgenos del aire. Sí, también el coronavirus. Protege en tu casa o en tu empresa. NextGen no atrapa el virus, sino que lo mata. Vamos a lo que está... Bueno, hay algunas de las cosas que decía el presidente tiene que ver, por cierto, con la movilidad. Yo decía, efectivamente, se viene el verano, ha habido mucho permiso para sus viajes interregionales. Nos vamos a las playas para ver qué es lo que está pasando en la región de Valparaíso. Digo, Hans Christiansen está allá y nos cuenta cómo ha sido el movimiento, por cierto, de la gente en esa parte del país. Hans, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Rodrigo, muy buenas tardes. Ya nosotros se lo adelantábamos un poquito en la mañana y la verdad es que la movilidad acá ya se comienza a ver. Los dejo con las imágenes en vivo y en directo de Patricio Rifo. Nosotros nos encontramos en uno de los principales balnearios de Viña del Mar, aquí muy cerquita del muelle Vergara, y la verdad es que ustedes ya lo pueden ver. Ha pasado aproximadamente una hora desde que nos conectamos y la verdad es que el panorama ha cambiado radicalmente. Si bien antes veíamos a 10 grupos familiares, no más que eso principalmente, en esta playa ya el panorama ha cambiado completamente. Podemos ver cómo poco a poco siguen llegando los turistas. Recordemos, se ha mantenido la tónica, ¿eh? Un 30% ha sido el flujo que ha sido permanente durante los fines de semana, el fin de semana pasado y el anterior. Esa es la cantidad, el porcentaje, digamos, de personas más que llega, que pasa justamente hasta la quinta región. En su mayoría son personas que vienen desde la región
metropolitana. Ustedes ya lo pueden ver entonces, es un panorama, un día que está bastante agradable. También a ver aquí mi reloj marca 18 grados, una temperatura bastante rica para todas las personas que vienen a disfrutar evidentemente de las bondades de Viña del Mar. Recordemos, eso sí, las autoridades han estado realizando estrictas fiscalizaciones. Ayer se trasladaron, por ejemplo, hasta San Antonio, a las playas El Canelo, El Canelillo, y las principales multas, los principales sumarios sanitarios ya no son principalmente por el no uso de la mascarilla, sino que es porque a las personas se les está olvidando sacar los principales permisos, como lo son el pasaporte sanitario y el permiso interregional para poder trasladarse en comunas desde fase 3 en adelante. De todas maneras, este ha sido un panorama muy favorable para todas las personas que salieron este domingo. Ayer también se veía bastante personas ya. Después de las 2 de la tarde se ve un incremento bastante considerable de personas paseando acá por el borde costero. Conversamos con algunos de los turistas. Escuchemos esas declaraciones. Como todo súper organizado en el mall, acá en la playa igual, la gente igual es súper responsable. La gente un poco eufórica igual con tratar de salir con los niños, pero lo importante es volver a retomar ahí con confianza y con todas las medidas de seguridad. Que llegas al local ya te avisan, no puedes pasar hasta que te tomen la temperatura o hasta que te revisen la mano, todo pues. Y me parece que de momento las medidas yo las veo bien. No, se ha arreglado, sí. Anda más gente, se ve más platita, eso. Todo bien, sí. El público también está bien cuidado también. Los jóvenes sí que andan sin la mascarilla. Claro, mejor que antes, porque antes no había nada. Se ha compuesto mucho y pues todos andamos con mascarillas y con el alcohol y todo. Ojalá pudiéramos trabajar, que es lo principal, y que la gente se cuidara, porque si llega mucho turista. Ahí escuchábamos entonces parte de las impresiones de turistas y también de comerciantes que están bastante contentos con este aumento en el flujo, el aumento de turistas acá principalmente en Viña del Mar y Valparaíso. Nosotros vamos a quedar muy atentos a ver qué pasa el resto de la jornada, si sigue o no llegando más gente acá a este balneario en Viña del Mar, y por supuesto nosotros nos volvemos a conectar mientras les dejamos esta postal de Patricio Rifo desde el borde costero. ¿Qué decir? Qué envidia de lo que está pasando ahí en la región de Valparaíso con esa imagen, con esa postal. Hans Christiansen con toda la información de la movilidad que tiene que ver con la gente que se está trasladando a ese sector del país. Gracias, Hans. En cualquier minuto tomamos contacto nuevamente. Y nosotros aprovechamos de hablar a propósito de esta situación, lo que estaba diciendo el presidente de la República, Sebastián Piñera. Tuvimos una nueva cifra también de nuevos contagios que se dio a conocer hoy día por la autoridad sanitaria. Quiero saludar a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, que ya la tenemos conectada. Subsecretaria, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos acá en Semana 24. Buenas tardes, Rodrigo. Subsecretaria, quiero partir por colgándome un poquito de las palabras que decía el presidente de la República, Sebastián Piñera, hace poco rato, que tiene que ver con la preocupación que, por cierto, se inunda y comienza a llegar, y cada día que pasa como que le tomamos más importancia a lo que podría ocurrir con un posible rebrote en nuestro país para los meses de verano, para la temporada estival. Y decía el presidente que se está trabajando en esto de verdad de manera muy consensuada, tomando en cuenta el espejo que tenemos en Europa y lo que ha pasado en algunos países de Europa, que han tenido niveles de contagios tan o similares a los que tuvieron en la primera ola. Quería acotar eso. ¿Qué tan preocupados estamos de que efectivamente se genere esta situación en nuestro país en los próximos meses? ¿Y cómo se está trabajando para enfrentar esa posible segunda ola, subsecretaria? Bueno, aquí evidentemente la situación de Europa nos ha permitido, primero que nada, adelantarnos de cómo se va comportando este coronavirus y qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son las cosas que han producido principalmente este aumento importante de casos. Es por eso que el plan paso a paso nos ha permitido ir avanzando en forma progresiva. Y aquí tenemos dos elementos que son fundamentales. Uno, tratar de evitar o disminuir la posibilidad que el número de casos nuevos que tengamos esta segunda ola sea lo suficientemente restrictiva, o sea lo menor posible. Y ahí tenemos nuestra estrategia de testeo, trazabilidad, aislamiento, que todos los días hemos ido potenciando, hemos ido implementando tecnología, hemos ido teniendo más datos para poder adelantarnos a la detección de esos brotes oportunamente y también aislarlos oportunamente, y ahí la estrategia de residencia sanitaria es fundamental. Y por supuesto que el tercer pilar, indudablemente más importante, eso es la comunicación de riesgo. Hacer entender a las personas que, sobre todo en aquellas comunas que están muy avanzadas, que hoy día la vacuna que tenemos son estas medidas de autocuidado que hablamos todos los días.
Y en la medida que nosotros sepamos cuál es la situación de riesgo en que nos sometemos frente a ciertas conductas, tenemos que tratar de disminuirla. Es mejor estar afuera que adentro, poquitas personas, poco rato, y eso vamos a tener que mantenerlo. Por supuesto que el uso de mascarilla, distanciamiento y alcohol gel es vital, pero sí tenemos que entender que hay otras situaciones de riesgo, sobre todo ahora que viene el verano, las personas se tienden a reunir más en situaciones familiares. Y por otro lado tenemos obviamente una red asistencial que tiene que estar preparada y que está preparada para atender a esos pacientes en caso que esa segunda ola sea importante. Por lo tanto, dos aspectos. Uno, tratar de disminuir al máximo que esta segunda ola sea muy importante. Y segundo, estar preparado para la situación más crítica que pudiéramos enfrentar. Y esos son los elementos vitales para este periodo que viene, que tenemos que estar frente. Y por último, estamos trabajando, como lo dijo el presidente, se han hecho convenios con distintos laboratorios para que una vez que se apruebe la vacuna, esto es muy importante, las vacunas van a tener que estar aprobadas por las agencias regulatorias correspondientes, una vez que se apruebe, poder vacunar oportunamente a nuestra población, que sabemos que eso nos va a permitir, obviamente, tener mayor contención de la pandemia. Seguramente eso va a ser una buena noticia, pero todavía falta mucho para que ocurra eso, subsecretaria. Y antes de tomar contacto con usted desde el aeropuerto, veíamos la imagen de lo que está pasando ahí en la región de Valparaíso, en las playas de Valparaíso. Harta movilidad, ya había pasado el fin de semana pasado, subsecretaria, que había llegado mucha gente de esa zona. Está pasando lo mismo hoy día y usted lo anticipaba, efectivamente va a haber mayor movilidad, la gente también sale más, se viene el verano. ¿Dónde se pone el acento para evitar, subsecretaria, de todo lo que hemos avanzado estos 9 meses en la contención, en el trabajo, se vaya por la borda? Lo más importante aquí son las medidas de autocuidado y respetar los protocolos. Y ahí dos elementos. Uno, la fiscalización, los seremis de salud, particularmente los seremis de salud que tienen un litoral de playas importantes, estamos hablando de la quinta, la sexta, bueno, hasta la octava, y las del norte también, por supuesto, la cuarta. Son todas regiones donde los seremis de salud han salido a las playas a fiscalizar y han tenido que sancionar. ¿Por qué? Porque obviamente hay muchas personas que sí respetan estos protocolos, que son al aire libre, poquitas personas, en grupos, separados del otro, pero hay personas que no lo hacen. Y en aquellas situaciones es donde vamos a tener que poner nuestros mayores elementos. Una fiscalización importante para mantener estos protocolos estrictos sanitarios. Y por otro lado, la educación. Y es por eso que la estrategia que hemos desarrollado de cuadrilla sanitaria, jóvenes del área de las ciencias sociales, de la educación y de la salud, están recorriendo las distintas regiones de las calles, dando a conocer la importancia de la comunicación de riesgo y escuchando a las personas, porque las personas no respetan las medidas. Por lo tanto, la educación con la fiscalización son dos elementos vitales para poder darle a entender a las personas que es importante, que es bueno que disfruten, que vayan a la playa, pero sí que estamos en pandemia y que tenemos que ser tremendamente rigurosos con las medidas sanitarias. Subsecretaria, antes de lo que se nos venga en los meses de enero y febrero, tenemos diciembre, que además tiene dos fechas que son bien importantes a propósito de lo que estamos hablando, que tiene que ver con las fiestas de Navidad y las fiestas de Año Nuevo. Yo sé que están trabajando en un protocolo, no han querido entregar mucho detalle respecto a eso, pero sí quería preguntarle con algo que también va en paralelo a esto, que tiene que ver con el toque de queda y el estado de excepción en nuestro país, que termina el próximo 11 de diciembre. Algo se ha conversado a propósito de eso, que a lo mejor ya no podría haber toque de queda desde el 11 en adelante. Yo sé que es una resolución que no le depende a usted, no le compete a usted, sino que le compete al presidente de la República, Sebastián Piñera. Pero ¿se puede conjugar medidas restrictivas para Navidad y Año Nuevo, tomando en cuenta que a lo mejor no tendríamos toque de queda? ¿Se puede hacer? Bueno, es importante decir que el estado de excepción y particularmente el toque de queda son todas medidas que se han tomado en base a la situación sanitaria de nuestro país y de las distintas regiones y de las distintas comunas. El país se ha comportado de una manera bastante asincrónica, ¿cierto? Nosotros hemos visto las regiones del norte en su momento bastante complejo, la región metropolitana tuvo los periodos del invierno más duros y ahora vemos la región del sur. Y todas las medidas sanitarias que hemos ido implementando, levantando y también aumentando ha sido en función de la situación sanitaria particular de cada una de las comunas. Hay que recordar que tenemos comunas en las regiones del sur que se ha adelantado el toque de queda, es decir, se ha puesto más estricto. Por lo tanto, tenemos que esperar, ver cómo va avanzando la pandemia, cómo va avanzando el paso a paso, cómo va la situación en las distintas regiones para tomar una determinación,
que obviamente la tomamos en conjunto, la toma el presidente de la República con las recomendaciones de todos los ministros. Y para Navidad y Año Nuevo, los específicos, subsecretaria, me imagino que se va mirando lo que usted decía, qué es lo que pasa en cada comuna, a ver en qué paso está cada comuna, para ver qué medidas se pueden ir adoptando desde el carácter restrictivo, si usted quiere, o efectivamente si existe la posibilidad de que algunas comunas puedan tener la mayor libertad para movilizarse o para juntarse junto a sus seres queridos. Pero va a haber una diferencia, por ejemplo, respecto a lo que puede ocurrir en Navidad, respecto de lo que puede ocurrir en Año Nuevo. A ver, con respecto a Navidad, a nosotros nos parece importante que las personas tengan una Navidad en familia. Es una fiesta familiar, es una reunión familiar, manteniendo las medidas sanitarias, respetando las medidas sanitarias. Hoy día tenemos un paso a paso que hay que respetar, que se pueden trasladar sí interregionalmente comunas que están en paso 3 y paso 4, no se pueden trasladar debido a la situación sanitaria las comunas que paso 1, paso 2. Vamos a dar recomendaciones principalmente para Navidad, que es una situación que creemos que es importante que se celebre en familia, pero resguardando las medidas sanitarias. Obviamente, con respecto al Año Nuevo, la situación es más compleja porque a veces se hacen reuniones más masivas, ¿no es cierto?, donde existe mayor riesgo de contagio. Por lo tanto, tenemos que evaluar la situación de Año Nuevo, particularmente el Año Nuevo, para ver si vamos a tomar medidas especiales para ese día. Por ejemplo, en el caso de la Navidad, subsecretaria, ¿podría hacerse algo similar a lo que se hizo el 18 de septiembre? ¿Con un aforo reducido, acotado? Lo que nosotros esperamos hacer para la Navidad son recomendaciones para que las personas celebren en familia, grupos reducidos, al aire libre, respetando las medidas sanitarias. No queremos, ¿no es cierto?, evitar una fiesta familiar que nos parece tan vital y tan importante, pero sí dar recomendaciones que estamos en pandemia y que va a ser una Navidad y un Año Nuevo particularmente distinto a los otros años. Perfecto. Subsecretaría, a propósito de lo mismo, usted lo decía, bueno, me mencionaba lo del toque de queda en Concepción, que se adelantó a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, cosa similar que está pasando en Puerto Montt. ¿Usted se ha cuestionado, o más que cuestionarse, se ha dado una respuesta de qué está pasando en el sur? ¿Por qué tenemos estos números que preocupan, por cierto, porque tienen niveles de contagio bastante altos en la parte sur de nuestro país, Concepción, Araucanía? Lo decía el propio presidente Piñera, también preocupación de lo que pasa en Puerto Montt. ¿Qué pasa en esa zona del país que no logramos controlarlo y muy por el contrario, vemos que cada 24 horas van subiendo también los contagios? A ver, yo creo que las regiones del sur tuvieron una muy buena situación de la epidemia, de la pandemia, durante muchos meses. Hay que recordar que en los primeros meses partió efectivamente en la Araucanía, Magallanes, incluso en los lagos tuvimos producto de un crucero, un número de casos importante, pero después tuvieron un periodo bastante largo de una situación bastante positiva del punto del coronavirus. Eso hace pensar, y también el clima, ¿cierto? Es un clima más frío, que esas dos situaciones hace pensar que las personas también se hacen más, ¿no es cierto?, se relajan y obviamente la situación tienden a juntarse más en el interior, más que afuera, y eso produce un aumento del número de casos. Hoy día, obviamente, la situación es compleja. Vemos que estamos en un virus tremendamente contagioso, tremendamente que impacta mucho a la familia, principalmente el grupo, estamos hablando de los clústeres familiares, y obviamente esta situación de aumento del número de casos perjudica a las familias y al comercio. Pero sin embargo, yo quiero decirles que hoy día tenemos una estrategia que es la búsqueda activa de casos, que también nos ha permitido buscar de una manera mucho más oportuna aquellos casos que no los habíamos encontrado. Por lo tanto, esta búsqueda activa nos permite aislar. Creemos que nos falta fortalecer un pilar que no es fácil, que es el aislamiento en residencias sanitarias. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy día, de todos los brotes que nosotros tenemos, la mayor cantidad de brotes son familiares, son domiciliarios. Y es por eso que nos parece esencial que cuando nosotros confirmemos un caso positivo, esa persona pueda trasladarse a una residencia sanitaria, de esa manera de contener la cadena de contagio. A veces es difícil, a veces es complejo, cuesta dejar la familia, pero ese es uno de los pilares que tenemos que seguir fortaleciendo. Y el otro pilar que nos parece esencial es que las personas declaren quiénes son sus contactos estrechos. ¿Por qué? Porque cuando uno declara un contacto estrecho, esa otra persona se tiene que quedar 14 días en la casa. A veces eso también es difícil, por eso esas dos partes tenemos que fortalecerlas, tenemos que identificar esos contactos estrechos, que a veces no es fácil identificarlos porque las mismas personas no los declaran.
Perfecto, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, en conversación con Semana 24. Subsecretaria, por su tiempo, su disposición. Muchas gracias, buena suerte para todo lo que viene y le agradecemos este contacto. Muchas gracias, Rodrigo, encantada. Que esté muy bien. Bueno, y de la conversación con la subsecretaria nos vamos a una extraña situación que se vivió esta mañana acá en Santiago, en la comuna de Estación Central. Vecinos denunciaron el deambular de un toro por plena Alameda. Jerome Cid con toda la información. Jerome, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, sí, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Nosotros, tú ya lo decías, tomamos contacto desde el sector ferrocarriles, de acá de la comuna de Estación Central, y quiero que pasemos a revisar de inmediato la imagen de Luis Acuña, este toro que estuvo por varias horas durante esta madrugada deambulando por la Alameda, estuvo en diferentes calles hasta que en algún minuto llegó al pasaje Las Araucarias de este sector con calle Titán, donde fueron los mismos vecinos, como tú ya lo decías, quienes alertaron a Carabineros de esta situación bastante particular, por supuesto temerosos, llamaron al personal policial para que pudiesen resguardar a este animal que se encontraba en ese lugar sin saber, por supuesto, de dónde vendría, cuál sería su dueño. Lo cierto es que durante varias horas estuvo amarrado en ese lugar en un árbol, y fue en ese entonces que llegó personal policial para poder custodiar a este animal que se encontraba en ese lugar durante horas de esta mañana. Fue también que llegó la propia dueña, quien aseguró le habrían robado a este animal junto a otras dos vacunos que se encuentran en este minuto acá en el sector ferrocarriles, como ya les decía, de la comuna de Estación Central, la población Santiago, donde hay diversos animales. La dueña, como ya les decía, denuncia esta situación de este robo, asegura que no tiene documentación que asegure que este animal es de ellos. Sin embargo, personal de Carabineros subió a este animal en un extraño procedimiento y bastante temerosos ellos también por la situación en la que se encontraba este toro de bastantes kilos, un animal que causó bastante susto a quienes estaban en ese lugar. Vecinos, por supuesto, estaban en ese minuto viendo la situación, impactados respecto de el procedimiento que se estaba llevando a cabo en ese minuto. Fue trasladado hasta ese sector, como ya les decía, el sector ferrocarriles, a unos 5 kilómetros desde donde este animal habría llegado allá al pasaje Las Araucarias. Lo cierto es que ahora el toro apodado Toing se encuentra en su casa, en su lugar, en su hábitat, junto a los otros animales de donde provendría. Lo cierto es que se va a estar investigando esta situación de este robo que la dueña denunció durante la mañana, y también ella quedó citada al juzgado de policía local para que pudiesen esclarecer estos hechos y, por supuesto, la preocupación de parte de personal de Carabineros y también, por supuesto, de los vecinos era que este animal pudiese cruzar alguna calle, provocar algún accidente o herir a alguna persona, porque no se sabía en qué condiciones estaba este animal en este lugar. Para cerrar, quiero que terminemos viendo las imágenes de este toro y de este particular procedimiento, como ya les decía, que se desarrolló durante horas de esta mañana acá en la comuna de Estación Central, un procedimiento particular, ya lo decía, que por supuesto conmocionó y puso en alerta a los vecinos de esta comuna. Rodrigo. Sí, se ve en perfectas condiciones, te lo pregunto porque, bueno, en este tipo de cosas, por cierto, lo que primero se busca es el dueño y segundo, ver si el animal está en perfectas condiciones. Me imagino que va a haber algún contacto, se tiene que haber llegado gente del Servicio Agrícola y Ganadero para ver si efectivamente está en perfectas condiciones este animal que, como tú decías, claro, extraño, raro que ande deambulando solo por las calles de Santiago, ¿no? Sí, lo cierto es que personal de Carabineros estuvo bastantes horas esperando que llegara personal del SAC, pero fueron ellos mismos quienes finalmente trasladaron a este toro a este lugar que se encontraba en buenas condiciones, según lo que se puede ver, lo que también pueden ver ustedes en imágenes, pero durante la tarde, por supuesto, va a ser examinado para poder asegurarse que este toro se encontraba en buen estado. Le costó bastante a personal policial subir a este toro a este camión. Estuvieron, como ya lo decía, bastantes horas esperando y resguardando la situación para que este toro no se arrancara de ese lugar, también con la colaboración de los mismos vecinos del sector para que, por supuesto, para que esta situación, no pasara a mayores. Ya, pues Jerome Cid, lo dejamos ahí, quédese cuidando ese torito, que no le vaya a pasar nada grave. Gracias, Jerome.
Y nosotros aprovechamos de cambiar de tema, nos vamos al aeropuerto de Santiago. Escuchamos recién al presidente de la República, Sebastián Piñera, con este anuncio de la apertura de fronteras a partir del día de mañana y va a estar todo canalizado en el aeropuerto de Santiago. Branco Carlesi, subgerente de comunicaciones de Nuevo Pudahuel, que es la concesionaria del aeropuerto. Lo saludamos. Branco, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por estar en Semana 24. Hola Rodrigo, buenas tardes. Branco, decía el presidente dentro de su alocución que efectivamente se trata de una buena noticia desde el punto de vista de la apertura de fronteras, pero también conlleva un riesgo importante esto de tomar todas las medidas necesarias para evitar que alguna persona, algún turista ingrese a nuestro país con contagio y pueda generar una situación más compleja aún. ¿Qué están haciendo desde Nueva Pudahuel? ¿Qué están haciendo en el aeropuerto de Santiago? Yo sé que viene un trabajo desde hace bastante tiempo realizándose ahí en el aeropuerto, pero en lo específico a partir de mañana, ¿cuánto van a cambiar las cosas, al menos en las medidas de seguridad, Branco? Bueno, recordemos que Nuevo Pudahuel está conformado por grupos aeropuertos de París y por Vinci Airports, que son el número 1 y número 2 operadores mundiales y manejamos más de 70 aeropuertos en el mundo y hemos tomado las mejores prácticas. Puedo contar en este minuto que son, obviamente, los tótems de higienización de manos, distancia con calcomanías, tenemos cobre en todas las superficies porque disminuye la sobrevida del virus. También tenemos cámaras térmicas, en ayuda con el MinSal, tenemos personas con vocería recordando estas medidas, en fin, una cantidad de elementos importantes, pero también es fundamental certificarse de forma extranjera y de ese modo hemos sido certificados por dos entes. Uno, ASI, que es el Consejo Internacional de Aeropuertos, que la certificación llegó ayer, y AENOR, que certifica todos los procesos comerciales. Ahora, también es importante recordar que el volar y el uso de aeropuertos es una de las zonas con menos posibilidad de contagio por todas estas medidas y más aún sobre las aeronaves, donde hay un 0,03% de posibilidades que lleguen las partículas a los pasajeros siempre y cuando todos, nosotros, ustedes, todos los chilenos y chilenas puedan cuidar las medidas y utilizar las medidas que se han puesto a disposición tanto por la autoridad sanitaria como por Nuevo Pudahuel. Sí, entiendo, Branco, que entre otras cosas, y a propósito para la gente que va a viajar o los que van a llegar, que hay unos filtros especiales también con los cuales cuentan los aviones que impide, por cierto, el contagio, pero además eso va aparejado, me imagino, junto con el uso obligatorio de la mascarilla en todo momento cuando uno está sobre la nave, ¿no? Son tres medidas, los filtros EPA, que son los mismos filtros que se usan cuando en los hospitales se hacen cirugía, que lo que hace es que filtran 99,7% de las partículas y además los aviones filtran y reciclan todo su aire de toda la cabina cada 3 minutos y además los flujos de aire empujan las partículas de saliva al suelo. Eso es lo que hace casi imposible o muy difícil el contagio. Recordemos que en estos tiempos de pandemia han viajado casi 1,2 billones de pasajeros y tenemos 44 casos sospechosos de COVID. Ahora, no hay una posibilidad cero de contagio. En cualquier momento lo va a haber en nuestros vehículos, en el supermercado, en la calle. Lo importante es reactivar el turismo, reactivar el transporte aéreo, que hay que recordar, Rodrigo, muy importante. Todos creen que el día de lunes van a volver los mismos vuelos, la misma frecuencia. El golpe es tan grande económico para los aeropuertos y las aerolíneas que si sumamos la crisis del 2008 financiera, además de los ataques terroristas del 2001, ni siquiera alcanzan a ser tan profundas como es la crisis que estamos viviendo como aeropuerto hoy en día. Solamente es comparable a la Segunda Guerra Mundial. Y es por eso que le hemos pedido al gobierno, a través de nuestro mandante del contrato, al Ministerio de Obras Públicas, que haga lo que están haciendo todos los otros países, como España, Brasil, Alemania, Portugal, que tienen que ayudar a sus aeropuertos modificando el contrato de concesión, porque estos 5 años que vamos a tener de pérdida, ya que IATA, YASI y todos los estudios dicen que recién vamos a volver a tener el tráfico del año pasado a final del 2024, es necesario tener flujo de caja. En este momento el aeropuerto de Santiago está en un desequilibrio económico histórico y es realmente una mala situación que va a poner en duda la democratización de los cielos. Es decir, ¿quiénes se van a ver afectados? Los mismos pasajeros, con menos aerolíneas, menos rutas y precios más caros. Y es por eso que Nuevo Pudahuel necesita equilibrar esta economía, invertir para que no volvamos a esos tiempos que eran horribles, donde el volar era solamente para una elite, con pasajes que costaban 100 o 150 mil pesos dentro de Chile. Ya nos habíamos acostumbrado a pasajes entre 5 y 10 mil pesos y eso tenemos que cuidar y es por eso que hacemos el llamado muy humildemente nuevamente al Ministerio de Obras Públicas que trabaje con nosotros, tal como se ha hecho en otros países y con otras concesiones, para modificar el contrato de concesión. Es tan cierto, Branco, lo que tú dices respecto al efecto económico que ha tenido en la industria, lo de la pandemia, que es un 3 o 4, si no me equivoco, las empresas que han quebrado a propósito de esta misma situación. Antes de ir a otras preguntas, quería
quiero abocarme a algo que tú planteaste también en una de las respuestas, Branco, que tiene que ver con que va a ser la única entrada el aeropuerto de Santiago, la única entrada por ahora. Esto es gradual, decía el presidente. ¿Qué tanta presión se le mete al aeropuerto desde ese punto de vista? Porque es la única vía. ¿Esto se puede transformar en un cuello de botella, por ejemplo? No, en absoluto. Primero tenemos las medidas suficientes y hemos trabajado con la Seremi de Salud y el MinSal para que estén las medidas adecuadas. Lo dijo bien el presidente y estamos acompañándolo en eso. La prioridad es la salud de las personas. Pero también hay que tener en cuenta que el día lunes vamos a tener los mismos vuelos que tuvimos el lunes pasado, Rodrigo, porque las aerolíneas ya cerraron sus oficinas, algunas en Chile, como Emirates, One y Qantas. Esas rutas no se van a volver a tener. También la frecuencia es importante. Muchas personas dicen, bueno, los vuelos a Miami están abiertos, sí, pero antes se volaba 5 veces a la semana con los aviones llenos. Hoy se vuela una vez. A París se vuela una vez. Cuando llegó Nuevo Pudahuel al aeropuerto de Santiago, solamente se podía entrar a Europa por 2 formas, a través de París y España. Cuando nosotros atraemos e invertimos para nuevas aerolíneas, teníamos 5 entradas. Barcelona, Roma, París, España y Londres. Eso ya se perdió. Y esa alianza público-privada que fue tan exitosa con el Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Economía, Invest Chile, hay que recuperarlo. Y para eso tenemos que reequilibrar este contrato de concesión, porque recordemos que Nuevo Pudahuel está invirtiendo $1.000 millones, la concesión más cara en este país para construir un terminal internacional de última tecnología. Pero ¿de qué nos va a servir un terminal internacional para 38 millones de pasajeros cuando este año volvimos a los niveles del 2008? Es decir, este año vamos apenas a recibir 8 millones de pasajeros. Y recordemos que si seguimos así, Chile va a dejar de recibir 150 millones de pasajeros de acá al 2035, impactando al Ministerio de Economía, impactando la economía del país y al transporte aéreo. Y eso es lo que no podemos dejar que suceda, que Chile pierda competencia con sus directos competidores, como puede ser Lima, Bogotá y Buenos Aires. Branco, 2 cosas en lo específico, en lo concreto. ¿Puede llegar turista de cualquier parte del mundo? ¿No hay restricciones? Como primera pregunta. Y lo segundo, ¿cuánto afecta, porque esto significa la llegada de turistas, cuánto afecta a los chilenos que van a salir del país? ¿Hay algún cambio respecto a eso? ¿A los que tenían pronosticado, por ejemplo, para el martes, para el miércoles, algún viaje? ¿Les va a afectar en algo esto de que mañana se abra la frontera? Pueden entrar todo tipo de extranjeros, excepto las personas que vienen de países con contaminación comunitaria, que está bien descrito en la página de la OMS o del Ministerio de Transporte. Eso solamente por 2 semanas. Si bien van a poder entrar, tienen los mismos requisitos, pero además una cuarentena obligatoria. Luego de 2 semanas pasadas puede entrar una persona de cualquier país, pero con test PCR negativo, con máximo 72 horas de tomada la muestra, eso es importante. Y luego tiene una declaración de salud. Y tercero, va a tener que informar al Ministerio de Salud y a las autoridades competentes de sus síntomas. Si tiene síntomas de COVID, entonces el Ministerio de Salud puede trazar a esa persona y aislarla de forma inmediata. Para tu segunda pregunta, no hay ningún cambio para las personas que van a salir o entrar de Chile. Realmente los flujos no van a volver a lo que era el año pasado hasta finales del 2024. Y eso va a depender directamente de cómo trabajamos esta alianza público-privada con el gobierno. Recordemos que esto no es una tienda de retail. Aquí no vendemos vehículos. Aquí estamos hablando del lugar de entrada para turistas y hombres de negocio y mujeres de negocio más importante de Chile. Aquí es la zona neurálgica donde se crean empleos también. Cada 1 millón de nuevos pasajeros se crean 4.500 empleos directos e indirectos, es nuestra estimación. Entonces ya perdimos 15 millones de pasajeros para este año. Es solamente un horror imaginar cuántos trabajos se van a perder y además cuántos turistas Chile va a dejar de recibir cuando vemos en el sur de nuestro país que los hoteleros y los hostales están quebrando. Entiendo, Branco, que entre otras cosas, porque esto, claro, depende un poco de lo que ustedes llevan adelante, como concesión del aeropuerto, de la gente que tienen disponible para que esto funcione de la mejor manera, pero también entiendo hay cuadrillas del MinSal que van a estar como apoyando que esto funcione de la mejor manera posible. Nos ha ayudado muchísimo la escuadrilla del Ministerio de Salud y han hecho un trabajo realmente excelente, porque a pesar de que tenemos todas las medidas, hay personas, especialmente los pasajeros repetitivos que están muy acostumbrados a volar, que no se acostumbran a no tomar la distancia física suficiente. Entonces el Ministerio de Salud, a través de sus escuadrillas, nos apoya a nuestros guardias y a nuestro personal de servicio al cliente a forzar ese distanciamiento físico, y también la Fuerza Armada. También es muy importante recordar que son los pasajeros, tú, yo, quienes vuelen, que tenemos la responsabilidad de tener que usar esas medidas, de respetarlas. De lo contrario, la posibilidad de infección aumenta. Perfecto. Muy bien. Branco Carlesi, subgerente de comunicaciones en Nueva Pudahuel. Gracias por conversar con Semana 24. Que te vaya muy bien. Gracias, Rodrigo. Gracias a ti, Branco. Y en un día como hoy, en 1950, nació en la capital española, en Madrid, la cantante española Paloma San Basilio. La queremos recordar a propósito del día como hoy, la voz hispana que da vida a canciones emblemáticas como
No llores por mi Argentina, por ejemplo, Cariño mío y Beso a beso dulcemente. Le robó, por cierto, suspiros a varios enamorados y hoy está de cumpleaños Paloma San Basilio. Cumple 70 años de edad y 45 de carrera. Una trayectoria que contabiliza 16 millones de discos vendidos con 31 álbumes musicales consagrados en la industria y 5 musicales como el de Evita, estrenado hace ya 40 años. San Basilio, que dejó sus estudios de psicología en España para dedicarse justamente al canto y a la actuación, anunció su retiro de la escena musical en el año 2013. Sin embargo, la pasión fue más fuerte y volvió a los escenarios de Europa y también de América con presentaciones y más teatro. Y en noviembre del 2019 retornó a los estudios de grabación para crear su más reciente disco, Más cerca, con la compañía de piano, saxo y bajo. Por último, su fanaticada, le contamos que su próximo concierto está agendado para el 20 de febrero del 2021 en la ciudad de Valencia, ahí en España. Nos despedimos, hasta acá semana 24. Gracias por haber estado junto a nosotros, pero sigue la sintonía de TVN, también el canal 24 horas. Todo lo que ha pasado durante el transcurso de la mañana en materia informativa se lo trae de inmediato Pamela Araya. Que descanse, que tenga un buen domingo. Muy buenas tardes. Se está durmiendo el cielo, el tiempo se impacienta y tira de mí mucho. Aunque te suene a lo de siempre, más que un amigo, eres un mago diferente. Andar a saltos entre el tráfico, leer a medias el periódico, colarnos juntos en el autobús, cantar hasta quedar afónico. Semana 24.